Morí al 7º año de amar a Chloe Davis. Mientras el cuchillo del secuestrador se hundía en mi cuerpo, marqué su número con voz temblorosa. Chloe me ayudó, pero la voz al otro lado era fría e indiferente. «Entonces, ¿me traes buenas noticias?» «¡Qué suerte!» Dicho esto, colgó sin piedad. Cerré los ojos ante el dolor punzante. En el último instante de mi vida, pensé, si tengo otra vida, nunca volveré a amar a Chloe Davis. Cuando volví a abrir los ojos, Chloe estaba sentada a mi lado. Se inclinó, intentando acercarse, pero la aparté con fuerza. Chloe se tambaleó de vuelta a la cama, con el rostro endurecido mientras preguntaba, «Ethan, ¿qué demonios te pasa ahora?» La ignoré y agarré mi teléfono para comprobar la fecha. Había renacido justo después de que Chloe y yo nos casáramos. Por un instante, mi mente se quedó completamente en blanco. Antes de que pudiera procesar nada, sonó el teléfono de Chloe. «Chloe, ¿cuándo vienes a buscarme? No me prometiste que me llevarías al cine». Una voz familiar salió del altavoz. Al oír la voz de Liam Carter, Chloe le susurró palabras tranquilizadoras mientras se levantaba y se vestía rápidamente. «Voy enseguida». Por fin reaccioné y la agarré de la muñeca, con la voz aún temblorosa. «Chloe, dame 20 minutos. Tengo algo muy importante que hacer». Chloe frunció el ceño y apartó la mano bruscamente. «¿Y ahora qué?» «Me exigiste que me acostara contigo antes de poder ver a Liam. Cumplí con mi parte». «¿Te estás retractando de tu palabra?» «No». Respiré hondo y dije, palabra por palabra, «Chloe, quiero el divorcio». Chloe se quedó paralizada un segundo y luego soltó una risa fría. «Ethan, ¿qué clase de juego estás jugando esta vez?» «No estoy jugando. Esta vez, hablo en serio sobre divorciarme de ti». Dicho esto, saqué mi teléfono y recorrí la pantalla con los dedos mientras le enviaba un mensaje a mi abogada. Después de enviarlo, giré la pantalla para que pudiera ver el texto frío y duro. «Señor Jackson, quiero el divorcio. Redacta los documentos inmediatamente». Chloe miró el mensaje con los ojos entrecerrados. La miré, el rostro que había amado durante tantos años, y verlo ahora fue como un puñal en el corazón. Había amado a Chloe Davis durante 20 años. Desde el jardín de infancia, la seguí como una sombra que no podía quitarse de encima. Pero Chloe nunca me dedicó ni un segundo, siempre caminando delante con cara de piedra, sin dedicarme ni una sola mirada. A muchos chicos de la escuela les gustaba, y yo era demasiado ignorante para saber cómo llamar su atención, así que recurrí a provocarla de todas las maneras posibles. Cuando le tocaba limpiar, tiraba basura en su sección. Cuando daba un discurso, yo estaba entre el público haciendo muecas para distraerla. Cuando jugaba al baloncesto, le desinflaba las ruedas de la bicicleta a escondidas. Con el tiempo, nos convertimos en las enemigas más famosas de la escuela. Pensé que, aunque a Chloe no le gustara yo, al menos no le gustaría a nadie más. Me bastaba con poder verla todos los días. Pensé que todo seguiría así para siempre, pero esa ilusión se hizo añicos el día que apareció Liam Carter. Nunca olvidaré esa tarde lluviosa. Iba caminando a casa desde la escuela como cualquier otro día cuando vi a mi padre abrazando descaradamente a una mujer desconocida, con un chico de mi edad de pie junto a ellos. Los trajo a casa y le dijo a mi madre con tono desafiante, «Este es mi primer amor». Yo no era nadie en aquel entonces, y mi familia nos separó a la fuerza. Ahora que he logrado algo, tengo que cumplir este sueño. Aunque haya tenido un hijo con otro hombre, me divorcio de ti para casarme con ella. Cada palabra fue definitiva, sin margen de negociación. Mi madre, que amaba a mi padre con locura, lloró toda la noche. Al amanecer, cuando nadie la veía, saltó del tejado de nuestro edificio. Antes de que pasara una semana desde la muerte de mi madre, mi padre, con entusiasmo, trajo a su primer amor a nuestra casa. Desde ese día, odié a mi padre, odié su primer amor y, sobre todo, odié a mi nuevo hermanastro, Liam. Pero nunca imaginé que la traición más dolorosa estaba por venir. Fui a la biblioteca a buscar a Chloe, solo para encontrarla sentada en un rincón con Liam. Ella se apoyaba en su hombro, besándole suavemente la comisura de los labios. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Más tarde, cuando el abuelo Davis se enfermó gravemente, obligó a Chloe a casarse conmigo.
Después de casarnos, Chloe encontró por accidente los miles de bocetos que le había hecho y finalmente se dio cuenta de que llevaba años enamorado de ella. Pero en lugar de conmoverse, se convenció de que había manipulado a su abuelo para que forzara el matrimonio. A partir de ese momento, nuestro matrimonio se convirtió en una zona de guerra. Cuando Chloe alquiló un avión para escribir un mensaje en el aire para Liam, destrocé su deportivo de edición limitada. Cuando Chloe se llevó a Liam de vacaciones, hice que todos los hoteles de la ciudad les negaran el servicio. Cuando Chloe le organizó a Liam una fiesta de cumpleaños enorme, llené el pastel de cucarachas y 100 pies. Al final llegamos a un acuerdo. Chloe podía ver a Liam, pero cada vez que lo hacía, tenía que acostarse conmigo. Chloe, le dije, torturémonos el uno al otro el resto de nuestras vidas. Sonreí radiantemente, pero por dentro, mi corazón se desgarraba. Solo yo sabía que esta tortura mutua era solo una excusa porque la amaba demasiado como para dejarla ir. Pero me tomó morir una vez para finalmente comprender que algunos amores están condenados desde el principio. Así que esta vez, me dejo llevar. Dejo que Chloe, Liam y todo el dolor desgarrador desaparezcan de mi vida para siempre. Al poco rato, un abogado elegantemente vestido entró en la habitación. Señor Miller, señora Davis, aquí tienen el acuerdo de divorcio. El abogado dejó el expediente sobre la mesa. Por favor, revísenlo. Chloe sabía que estaba loco por ella y no creyó ni por un segundo que quisiera el divorcio. Simplemente se quedó de brazos cruzados, esperando a ver cómo me retractaba. Pero para su sorpresa, firmé inmediatamente sin dudarlo un segundo. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Agarró el acuerdo, examinando los términos con la mirada. División de activos, asignación de acciones, cada detalle estaba escrito con precisión. Ethan, su voz sonaba tensa. ¿Hablas en serio? Me giré para mirarla, con una sonrisa burlona en los labios. Claro, ¿qué pasa? ¿Acaso el gran director ejecutivo de la familia Davis está reconsiderando su postura? Reconsiderando su postura. Chloe se rió como si hubiera contado un chiste. Ethan, este matrimonio ha sido una prisión. Cada segundo que he pasado contigo ha sido una tortura. Pues fírmalo, dije con desenfado. ¿Qué esperas? Al oír mis palabras, su expresión se tornó gélida. Agarró el bolígrafo y firmó con un trazo firme y decidido. Luego tiró los papeles delante de mí. Ethan, más te vale recordar que esta fue tu decisión. No te atrevas a arrepentirte. El abogado tomó los documentos firmados, ignorando la tensión entre nosotros, y habló con profesionalismo. Según la ley estatal, hay un periodo de reflexión obligatorio de 1 mes. Después, se puede solicitar oficialmente el divorcio. Pueden retirar la petición en cualquier momento durante este mes si alguno de ustedes cambia de opinión. Chloe se burló, mirándome con desprecio. ¿Retirarla en cualquier momento? Así que ese es su juego. Habló con absoluta seguridad, como si me tuviera completamente descifrado. Ethan, si de verdad sigues adelante con esto en 1 mes, me comeré mi sombrero. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, con una postura elegante y fría, completamente convencida de que cedería en el último minuto. La vi irse y solté una risita silenciosa. Te equivocas, Chloe. No solo voy a seguir adelante, sino que cuando termine ese mes, me iré de esta ciudad y desapareceré de tu mundo para siempre. Durante los siguientes días, me desconecté de todo y me quedé en casa empacando mis cosas. Mientras tanto, Chloe estaba con Liam, publicando sin parar sobre su dulce y romántica vida juntos en Facebook. Pasearon por la playa, se dieron tiernos besos bajo el sol poniente, cenaron románticamente a la luz de las velas en restaurantes exclusivos con vistas a la ciudad, pidieron deseos mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo y fueron de compras de la mano, eligiendo la ropa perfecta para cada uno. Y cada publicación estaba llena de me gusta y comentarios. ¿Chloe y Liam de viaje? Siempre están en su luna de miel. Son tan lindos en Facebook. Ni siquiera necesito comer. Me siento lleno solo de verlos. Apuesto a que alguien ve estas publicaciones y se pone furioso. Qué lástima por él. Siempre será el patético que jamás podrá conquistar el corazón de Chloe. Sabía que Chloe publicaba todo esto solo para sacarme de quicio.
En mi vida anterior, funcionó. Cada vez que veía una de sus publicaciones, me consumían los celos y la angustia, y me quedaba despierto toda la noche. Pero ahora, al verlas, no sentía nada. Mi corazón estaba muerto para todo. Ya había decidido dejarlo ir. Pronto, Chloe y yo no tendríamos que volver a vernos. 3 días después, la familia Davis celebró su cena familiar programada. Normalmente, nunca asistiría, pero esta vez fui. Cuando llegué a la mansión, toda la familia Davis estaba reunida y el salón principal bullía de actividad. Chloe les estaba presentando a Liam a los mayores, y los niños estaban reunidos a su alrededor, llamándolos tío Liam y tía Chloe, ambos sonriendo y jugando. Yo observaba desde lejos, con una sonrisa amarga en el rostro. Se suponía que yo era el esposo de Chloe, pero aparte de su difunto abuelo, nadie en la familia Davis me reconoció como tal. Todos creían que le había robado a Liam su lugar, así que siempre me trataban con frío desprecio. Normalmente no me molestaba en ir a estas reuniones para que me humillaran. Pero al venir aquí esta vez, me di cuenta de que, a mis espaldas, ya vivían como una gran familia feliz. Abrí las puertas del recibidor y, al voltear a verme, todos perdieron la sonrisa. Los padres de Chloe me fulminaron con la mirada, con la voz llena de desaprobación. Creí que te estabas divorciando de Chloe. ¿Qué haces aquí? Liam me miró fijamente con una sonrisa burlona, con un tono lleno de sarcasmo. No es la primera vez que hace algo así. Siempre hay mucho drama para nada, y luego vuelve arrastrándose hacia Chloe, rogándole que lo acepte de nuevo. Estoy harta de sus juegos, pero él nunca parece cansarse. Al oír esto, Chloe me frunció el ceño con voz fría. Puede que todavía estemos en el periodo de reflexión, pero los papeles están firmados. Ya no formas parte de la familia Davis. No tienes derecho a estar aquí. Los parientes de Chloe me miraron con disgusto, manifestando su acuerdo. Si el anciano no hubiera forzado la situación, Chloe nunca se habría casado con él. Liam y Chloe estaban tan enamorados, una pareja perfecta. Él arruinó una hermosa unión. Exactamente. A Chloe nunca le cayó bien, y siempre está jugando a manipular. Sus intenciones son tan viles que es repugnante. Al ver a la multitud de familiares Davis, todos mirándome con desprecio y burla, sentí un escalofrío. Apreté los puños, intentando contener la oleada de emoción que me subía al pecho, y observé la sala con frialdad. No tienes que hacer esto. No estoy aquí para la cena. No me interesa. Vine a presentarle mis respetos al abuelo Davis y luego me iré. Al oír esto, no tenían motivos para echarme, así que se hicieron a un lado a regañadientes y con caras frías. Fui solo a la capilla familiar. Después de presentar mis respetos, coloqué la reliquia familiar que me regaló en mi boda sobre su urna. Abuelo, dije, con una voz tan suave que apenas perturbaba el aire, como si temiera despertarlo. Una vez me dijiste que si me casaba con Chloe, tendría a alguien a mi lado para el resto de mi vida. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Pero nunca me dijiste que ser atormentado por la persona que amas es más doloroso que estar solo. Chloe no me ama. Para ella, este matrimonio no es más que un castigo. En mi vida anterior, Chloe me abandonó. Así que en esta, he decidido dejarla ir. No te preocupes por mí. Tengo una larga vida por delante. Esta vez, todo irá bien. Estuve sentado ante su memorial un buen rato, expresando mi sinceridad, cuando de repente oí el sonido de unos zapatos de vestir en el suelo de piedra detrás de mí. Me giré lentamente y vi a Liam acercándose a mí. No me importaba y me dispuse a irme, pero Liam se burló y arrebató la reliquia de la urna. Antes de que pudiera reaccionar, agarró la placa conmemorativa del abuelo Davis y la tiró al suelo. Con un fuerte crujido, la placa de madera se hizo añicos. Sentí un frío intenso. Me lancé hacia adelante y agarré la muñeca de Liam. ¿Estás loco? Discúlpate con él. Liam me quitó la mano con desprecio. ¿Disculparte? ¿Con quién? Si no fuera por ese viejo entrometido, yo habría estado en tu lugar hace mucho tiempo. Liam, me tembló la voz. Ese era el abuelo al que Chloe respetaba más que a nadie. Si supiera que hiciste esto, se daría cuenta del error que cometió contigo.
Mi reprimenda no lo inmutó en lo más mínimo. De hecho, parecía aún más engreído. ¿En serio? Respetas mucho a su abuelo, pero a Chloe todavía le importas un comino. ¿En serio? Ethan, eres patético. Un completo tonto. Deberías ir a llorar con ella por eso. Cada palabra que decía era como leña al fuego de mi ira. Pero cuando empezó a insultar a mi madre, no pude soportarlo más y le di un puñetazo en la cara. La sonrisa se congeló en el rostro de Liam. Nunca pensó que lo golpearía. Humillado como nunca, palideció de rabia y se abalanzó sobre mí como una fiera, agarrándome del cuello mientras empezábamos a pelear. Pero era un consentido y blando, no era rival para mí. Cada vez que intentaba darme un puñetazo, lo tiraba al suelo. Furioso y humillado, Liam agarró la urna del abuelo Davis y me la estrelló en la cabeza. Por un instante, el dolor de cabeza fue tan intenso que no pude ver. Me desplomé en el suelo mientras las cenizas se esparcían a mi alrededor, con un sonido desesperado y agonizante escapando de mis labios. El ruido fue tan fuerte que rápidamente atrajo a todos del salón principal. Al ver el caos, la placa destrozada y las cenizas derramadas, palidecieron. El rostro de Chloe estaba tan oscuro que casi cuajó la leche, sus ojos tan fríos como el hielo. Ethan, ¿qué has hecho ahora? Esto es una capilla. ¿Así es como se le rinde homenaje al abuelo? Me dolía demasiado como para hablar, pero Liam, haciéndose la víctima, empezó su relato de inmediato. Chloe, vi la reliquia que tenía Ethan y solo quería echarle un vistazo, pero me dio un puñetazo. Intenté defenderme y empezó a tirarme la urna y la placa del abuelo. Lo empujé para que se alejara, y de alguna manera terminó así. Tras escuchar su versión de los hechos, la familia Davis se volvió hacia mí, con miradas furiosas. En un instante, todos gritaron, me maldijeron, algunos incluso exigieron que se aplicara la disciplina familiar para castigar mis atroces actos. Chloe hizo un gesto con la mano, y un sirviente trajo inmediatamente la pesada correa de cuero que se usaba para la disciplina familiar. Por perturbar la santidad de esta capilla, una ofensa. Por profanar el monumento conmemorativo de un anciano, una segunda ofensa. Por agredir a un invitado sin motivo, una tercera ofensa. Será castigado por todo. Chloe, levanté la cabeza de golpe, con los ojos encendidos de furia. Ni siquiera me preguntarás qué, crack. Antes de que pudiera terminar, el primer latigazo de la correa me golpeó la espalda, cortándome las palabras. Todo mi cuerpo se estremeció de dolor, pero apreté los dientes con terquedad. Fue Liam quien. Crack. El segundo latigazo llegó justo después. Luché por ponerme de pie, pero dos guardias de seguridad me sujetaron por los hombros. Grité con los ojos inyectados en sangre. Chloe, ¿estás ciega? Era él. 30 latigazos. El hombre que sostenía la correa gritó. El cuero me mordió la espalda como una serpiente venenosa. El dolor era tan intenso que mi visión empezó a nublarse, pero mantuve la cabeza en alto, mirando fijamente a Chloe. 45. Vi a Chloe arreglarle la corbata a Liam con delicadeza, con un tacto tan delicado, como si fuera un tesoro invaluable. Esa visión dolió más que cualquiera de los latigazos, y sentí el sabor de la sangre en la boca. 60. Cuando me dio el golpe final, no pude aguantar más y me desplomé. Justo antes de perder el conocimiento, oí la voz gélida de Chloe, sácalo de aquí, no dejes que ensucie el suelo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba tumbado en la fría cama quinsice de nuestra mansión. Todo estaba en silencio, pero el dolor punzante en mi espalda era un duro recordatorio de que esos 60 latigazos no fueron una pesadilla. Fueron un castigo infligido por la propia Chloe. Intenté sonreír, pero al incorporarme, el movimiento me desgarró las heridas. Respiré hondo, con los ojos ardiendo. Esta era la mujer que había amado durante 20 años. Me obligué a levantarme de la cama y, tembloroso, comencé a vendarme la espalda. Me mordí el labio con fuerza cuando el antiséptico y la gasa entraron en contacto con las heridas abiertas. Para cuando terminé, el sudor había empapado mi camisa, dejando manchas oscuras en las sábanas. Durante la semana siguiente, estuve confinado en cama. Las heridas de mi espalda apenas empezaban a cicatrizar y el más mínimo movimiento las abría de nuevo.
Durante todo ese tiempo, Chloe no vino ni una sola vez a verme, pero los mensajes de Liam no dejaban de llegar como el siseo provocador de una serpiente. Chloe me llevó hoy a una subasta y me compró el reloj de diamantes más caro de la zona. ¿Lo ven? El diseño es increíble, ¿verdad? En 2 días celebramos nuestro 6º aniversario. Ha organizado una fiesta especial en un yate para celebrarlo. Y no solo eso, sino que incluso nos diseñó anillos a juego como regalo. Borré los mensajes sin cambiar de expresión y en silencio, comencé a recopilar todo lo relacionado con Chloe. Las fotos que le había tomado en secreto, las cartas de amor de nuestra juventud que nunca había abierto, el vestido blanco que le había comprado y que nunca usó. Con una sonrisa burlona, lo metí todo en una caja y lo tiré a la basura. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Chloe entró, justo a tiempo de ver lo que estaba tirando. Una mirada fría brilló en sus ojos. ¿Sigues jugando a estos juegos, Ethan? Incluso lo cronometraste para cuando llegara a casa. De verdad que le dedicaste mucha atención, ¿verdad? No levanté la vista, solo seguí tirando cosas. Ya verás si es una farsa en 15 días. Ya lo tienes anotado, ¿verdad? Se burló. Seguro que estás contando los días. Yo sí. Finalmente levanté la vista, y una sonrisa sincera se extendió por mi pálido rostro por primera vez en mucho tiempo. Estoy contando los días que faltan para liberarme de ti. Ante mis palabras, el rostro de Chloe se ensombreció al instante. Caminó hacia mí con una mirada de desprecio. Ethan, ¿de verdad crees que voy a creer eso? Créete lo que quieras. La miré fijamente a los ojos, con voz tranquila pero firme. Chloe, esta vez sí que he terminado contigo. Por alguna razón, la determinación en mis ojos pareció sacudirla. Estaba a punto de decir algo, pero justo entonces, recibió una videollamada de Liam en su teléfono. Chloe me miró fijamente un buen rato antes de decidir no perder más tiempo conmigo y dirigirse al estudio. Una vez que terminé de empacar todo, tomé mi mochila y me fui. Hoy era mi cumpleaños, y como todos los años, algunos de mis mejores amigos me organizaron una fiesta. Riendo y bromeando con ellos, empecé a olvidar todos mis problemas recientes y me encontré sonriendo de verdad. Pero el buen humor no duró. Justo cuando estábamos a punto de cortar el pastel, la puerta de nuestra suite privada se abrió de golpe. Chloe entró, seguida de Liam y un grupo de amigas. Una de ellas miró a su alrededor con expresión burlona. Ah, ¿es una fiesta de cumpleaños? Lo siento, pero ahora nos estamos adueñando de esta sala. ¿Podrían salir todos, por favor? Ante estos intrusos, me detuve con la copa de champán a medio camino de mis labios, con los nudillos blancos. Al ver la malicia no disimulada en sus rostros, supe que estaban allí para causar problemas, decididos a arruinar mi cumpleaños. Mis amigos también lo sabían, pero se mantuvieron firmes para protegerme. Aclaremos algo. Reservamos esta habitación primero. Si alguien se va, eres tú. Al vernos contestar, las mujeres se rieron y dejaron un contrato sobre la mesa. Fíjense bien. Chloe acaba de comprar todo el edificio. Ella puede echar a quien quiera. Así que, si sabes lo que te conviene, te irás por tu cuenta antes de que te echen como basura. Mis amigos estaban furiosos y a punto de replicar, pero los detuve enseguida. Miré a Chloe. Una venta no invalida una reserva previa. Hay muchas otras habitaciones vacías en este club. Chloe no dijo nada, pero Liam habló. Lo siento, Ethan. Es que me gusta mucho esta habitación. Luego tomó a Chloe del brazo. Chloe, me encanta la decoración de aquí. Deshazte de ellos. Sin siquiera levantar la vista, Chloe dijo, despejen la habitación. En cuanto dijo eso, sus amigas empezaron a destrozar el lugar. Pisotearon los globos que mis amigas habían colocado con tanto cuidado, las flores y estrellaron el pastel contra la pared, manchando de glaseado una foto mía. Chloe, ¿estás loca? Mis amigos gritaban y maldecían, y por fin perdí la compostura. Corrí a salvar la última foto que quedaba, pero alguien me empujó con fuerza. En medio del caos, choqué con Liam. Liam soltó un grito teatral.
La mirada de Chloe se volvió fría mientras lo jalaba hacia sí y me daba un empujón violento. Perdí el equilibrio y me estrellé contra la torre de champán que tenía a mi lado. Cientos de copas me llovieron encima. El champán frío y la sangre empaparon mi traje, y el dolor de los fragmentos de vidrio clavándose en mi piel lo oscureció todo. —¿Échenlo? La voz de Chloe era como el hielo. Dos hombres me agarraron y me sacaron a rastras. Mi cuerpo se golpeaba contra las escaleras. Mi visión se nubló y un zumbido me inundó los oídos. No sé cuánto tiempo había pasado, pero desperté en un hospital. Mis amigos estaban reunidos alrededor de mi cama, con los ojos llenos de ira y frustración. Ethan, ¿en serio no te vas a divorciar de ella? La forma en que Chloe te trató en tu cumpleaños no es una esposa, es una enemiga. No puedes querer seguir con ella después de eso. Bajé la mirada, sin darme cuenta, rozando la gasa de mi brazo. Todavía me dolía un poco, igual que mi corazón destrozado. No lo estoy, dije con voz cansada. Ya presenté la solicitud. El periodo de reflexión termina en unas 2 semanas. Una vez que el decreto sea definitivo, estaré libre. ¿En serio? Dijeron mis amigos a la vez, agarrándome las manos con entusiasmo. ¡Qué increíble! Por fin has entrado en razón. Eres alto, guapo y le has dado todo durante años, pero ella solo tiene ojos para ese perdedor de Liam. Está completamente ciega. Qué bueno que por fin termines con Chloe. Te lo digo, un tipo como tú puede tener a cualquier mujer que quiera. Después del divorcio, te presentaré a 100 mujeres hermosas, cuerpos increíbles, caras hermosas. Tú eliges. Estaban bromeando, sin oír los pasos que se acercaban a la puerta. La puerta se abrió de golpe, y al levantar la vista, mis ojos se encontraron con la mirada fría y distante de Chloe. Ella se burló. ¿100 mujeres guapas? ¿En serio, Ethan? Me impactó verla allí, pero me recompuse enseguida. ¿Y a ti qué? Nunca interferí cuando fuiste a ver a Liam, así que si salgo con otras mujeres, y con cuántas, no es asunto tuyo. Chloe me miró fijamente, con un destello de irritación en los ojos. Tienes razón. No es asunto mío, pero te aconsejo que esperes a que el divorcio sea definitivo. Si no, es una porquería. No me eché atrás, asintiendo. Tienes razón. Esperaré a que sea oficial. Y ustedes, les dije a mis amigos, mejor que me reserven 7 mujeres hermosas, una para cada día de la semana. Al verme ponerla en evidencia, un destello de ira cruzó el rostro de Chloe. Sacó el acuerdo de división de bienes que le había enviado mi abogado y me lo lanzó. Bien. Esperaré el día del divorcio. A ver si apareces con tus 7 hermosas mujeres para entregarme personalmente la sentencia. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. La observé irse, luego recogí el acuerdo y lo revisé. Tras confirmar que me habían asignado la mitad de sus bienes, lo doblé cuidadosamente y lo guardé en mi bolso. Después de que mis amigos se fueran, le entregué la gruesa pila de documentos a mi abogado y le pedí que lo liquidara todo. La propiedad, los autos de lujo, el yate, las acciones. Al ver cómo subían las cifras de mi cuenta bancaria, mi corazón finalmente empezó a tranquilizarse. Con este dinero, estaría lista para el resto de mi vida. Pasé los siguientes días recuperándome en el hospital. El día que me dieron de alta, volví sola a casa y encontré a Chloe y a Liam besándose en la sala como si yo no estuviera allí. Bajo la cálida luz de la lámpara, Liam abrazó a Chloe, sus largos dedos le acariciaban la mejilla con suavidad mientras compartían un beso profundo y apasionado. Esa mirada tierna era algo que nunca me había dirigido en 12 años. ¡Pum! Cerré la puerta de golpe, sacándolos de su ensoñación. Chloe se giró, y la dulzura de sus ojos se convirtió en hielo al verme. ¿Qué te pasa ahora? Me apoyé en el marco de la puerta, con las uñas clavándose en las palmas, pero mi rostro mostraba una sonrisa burlona. Es asqueroso ver esto. Chloe respondió con una mueca. ¿Y qué hay de ti, que solías suplicarme un beso? ¿No era aún más asqueroso? Solté una risita. Sí. Debí de estar ciego en aquel entonces. Miré hacia arriba, con la mirada perfectamente clara.
Pero ahora veo perfectamente. Levanté la mano y dije, palabra por palabra, yo, Ethan Miller, juro que si vuelvo a amar a Chloe Davis, que tenga una muerte terrible. Las pupilas de Chloe se contrajeron y sintió como si su corazón estuviera en un torno. Nunca esperó que hiciera una promesa tan solemne, y una oleada de ira inexplicable la invadió. Chloe, gimió Liam, tirándole de la manga. Tengo hambre. Chloe respiró hondo, acallando la extraña sensación en el pecho, y le revolvió el pelo a Liam con suavidad. Te prepararé la cena. Al girarse, me vio subir las escaleras sin mirar atrás, y la firmeza de mi postura la irritó inexplicablemente. En la cocina, picaba verduras distraídamente. Mis palabras, que me muera de una muerte terrible, resonaban en su mente mientras el afilado cuchillo casi le cortaba el dedo. No salí de casa en los siguientes días. El día antes de que terminara el periodo de reflexión, mi antigua clase del instituto estaba organizando una reunión. Pensando que podría ser mi última oportunidad, decidí ir. En cuanto abrí la puerta de la sala privada, me invadió una oleada de risas y charlas familiares. Ethan, nuestro antiguo presidente de clase, me vio primero y se puso de pie con una sonrisa de sorpresa. «¿Por fin lo lograste?» Sonreí y asentí, y en cuanto ocupé un asiento vacío, mis antiguos compañeros se apiñaron a mi alrededor. «Ethan, oí que te casaste con Chloe Davis». «¿En serio? ¿No eran como el agua y el aceite en el instituto?» «Sí, siempre se peleaban». «¿Cómo acabaron casados de repente?» «Debe ser un rumor, ¿no?» Inconscientemente, pasé el dedo por el borde de mi vaso, la sensación de frescor me tranquilizó. Forcé una sonrisa tranquila. Nos casamos, pero ahora nos estamos divorciando. Mis palabras cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, y toda la habitación quedó en silencio. Mis compañeros intercambiaron miradas incómodas, con la sonrisa congelada en sus rostros. Alguien se aclaró la garganta. Otro fingió un intenso interés en su bebida. El aire se llenó de tensión. Tras un largo instante, alguien suspiró. ¡Qué lástima! Eran la única pareja de nuestra clase que de verdad se juntaba. Otro no pudo evitar preguntar, ¿por qué el divorcio repentino? Estabas tan enamorado de Chloe, ¿verdad? Quizá otros no lo vieron, pero yo sí. La única razón por la que siempre peleabas con ella era para que se fijara en ti. ¿Quién dice que nadie más lo vio? Yo sí que lo vi. Yo también. Me quedé atónito. Nunca me di cuenta de que mis sentimientos, que creía haber ocultado tan bien durante tantos años, habían sido tan evidentes para tanta gente. ¿Cómo pudieron saberlo? La pregunta abrió un mar de recuerdos, y de repente todos hablaban a la vez. ¿No era obvio? En segundo año, esos chicos que estaban celosos de que Chloe fuera la reina del baile y la mejor estudiante empezaron a difundir rumores desagradables sobre ella. Cuando te enteraste, fuiste y les diste un puñetazo a todos. Fuiste aterrador. Y eso no es ni la mitad. Cuando murió tu madre, estabas hecho un desastre. Pero en cuanto supiste que Chloe había tenido un accidente de coche y necesitaba sangre, corriste al hospital y donaste tanta que te desmayaste. ¿Y recuerdas en nuestra excursión de fin de curso, cuando a Chloe se le cayó la cámara al lago? Tenía todos sus archivos de esa gran competición académica. Saltaste a esa agua helada sin pensarlo dos veces. Era pleno invierno. Terminaste en el hospital con fiebre durante 2 semanas después de eso. ¿Quién haría eso si no estuviera completamente enamorado? Al oír cómo desenterraban esos recuerdos enterrados hace tanto tiempo, sentí una opresión en el pecho. Todos esos sentimientos de mi juventud que tanto me había esforzado por olvidar ahora pasaban ante mis ojos como un rollo de película. Apreté mi vaso con los nudillos blancos. Sentía un nudo en la garganta, como si no pudiera pronunciar ni una sola palabra. Disculpe, dije, levantándome bruscamente. Necesito ir al baño. Me eché un poco de agua en la cara y volví. Al llegar a la puerta, vi a Chloe allí de pie, observándome con una expresión compleja. ¿Eso que acaban de decir?, preguntó en voz baja y resonante. ¿Era todo eso cierto? Mi corazón se encogió como si una mano invisible lo aplastara. Forcé una sonrisa fría. ¿Y si lo fuera? ¿Importa?
La persona que amas es Liam, ¿verdad? Chloe frunció el ceño casi imperceptiblemente. No esperé respuesta, simplemente pasé junto a ella. Había visto a mis viejos amigos, ahora que estaba allí, no tenía ganas de quedarme. Tras despedirme rápidamente de todos, me fui solo. Pero justo cuando salía del hotel, el coche de Chloe se detuvo justo delante de mí. La ventanilla bajó, revelando su elegante perfil. «Sube», dijo con voz desprovista de emoción. «Necesito hablar contigo». Abrí la puerta trasera sin hacer ruido y entré. El coche olía a limpio y suave, un aroma que antes me obsesionaba. Pero ahora, al olerlo de nuevo, no sentí nada en absoluto. Estábamos en el mismo coche, pero sentíamos como si un muro invisible nos separara. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. No fue hasta que llegamos a nuestra conocida urbanización privada que Chloe finalmente rompió el silencio. «Este divorcio», empezó, apretando el volante con sus largos dedos. «¿Cuánto tiempo vas a alargar esto?» Por primera vez, percibí un dejo de ansiedad en su voz. Me quedé desconcertado por un segundo, luego me burlé. «¿Qué estoy diciendo?» «Chloe, ¿estás sorda?» «Lo repito, hablo en serio». Un tono de llamada estridente me interrumpió. Chloe contestó el teléfono y la voz de Liam, presa del pánico y entre lágrimas, resonó en el coche. «Chloe, estoy en el Salón Eclipse, habitación 1201. Tienes que venir a ayudarme». Chloe palideció. Tiró del volante, y las llantas chirriaron al pisar a fondo el acelerador. El coche derrapó frente al salón y Chloe prácticamente salió volando por la puerta. La seguí hasta el piso 12, solo para encontrarme con una habitación decorada con esmero para una confesión romántica. Pétalos de rosa cubrían el suelo y las velas titilaban por todas partes. En un rincón, Liam estaba apoyado contra la pared. Su costosa chaqueta estaba arrugada. Frente a él había una mujer con un vestido largo, con una mirada salvaje en los ojos. Un pequeño cuchillo en su mano brillaba bajo las luces y su voz era ronca. «Liam, Chloe está casada. No puede darte un futuro. Te he amado durante tantos años. ¿Por qué no me das una oportunidad? Si no dices que sí hoy, moriremos los dos aquí mismo». Cuando vio a Chloe en la puerta, Liam parecía como si le hubieran lanzado un salvavidas. «Chloe, por fin estás aquí. Esta es Sarah Jennings. Intenta obligarme a ser su novio y dice que me matará si me niego. Tienes que ayudarme». La mujer, Sarah, se dio la vuelta. En cuanto vio a Chloe, abrió mucho los ojos y se agitó aún más. «Chloe Davis, no te acerques más o te juro que te haré daño». Chloe no temía por sí misma, pero le aterraba que Sarah lastimara a Liam. Levantó las manos y retrocedió unos pasos, intentando mantener la voz serena. «Sarah, sé que te gusta Liam, pero él no siente lo mismo. No puedes obligarlo a una relación así. Nunca serás feliz». Al oír esto, los ojos de Sarah se enrojecieron y su mano tembló mientras apuntaba el cuchillo más allá de Chloe, hacia mí. «Es fácil para ti decirlo. No amas a Ethan, pero te casaste con él, ¿verdad? Si puedes soportar estar con él toda la vida, ¿por qué Liam no puede estar conmigo?» La expresión de Chloe se endureció y su voz se volvió fría. «Te digo esto porque sé exactamente lo que es estar casada con alguien a quien no amas. Cuando se trata de la persona equivocada, cada segundo de matrimonio es una jaula de la que nunca puedes escapar. Ya que te importa Liam, ¿de verdad vas a obligarlo a una vida miserable y sin amor como la mía?» Me quedé en las sombras, con las uñas clavándose en las palmas de las manos. Siempre supe que ella veía nuestro matrimonio como una prisión, pero oírla decir en voz alta que cada segundo conmigo era una tortura todavía sentía como si alguien me estuviera arrancando un pedazo del corazón. Pero sus palabras no surtieron efecto en Sarah. Al ver que Liam seguía sin ceder, los ojos de Sarah se abrieron de par en par, y su paciencia se agotó por completo. «No quiero oírlo. Solo sé que quiero a Liam. Liam, si no estás conmigo, moriremos juntos». El cuchillo brilló cuando Sarah se abalanzó sobre Liam, apuñalándolo. En un instante, Chloe se abalanzó sobre él sin dudarlo un segundo. Vi cómo la cuchilla se hundía en su estómago, manchando al instante el vestido blanco que le había planchado esa mañana. «Chloe».
Liam soltó un grito espeluznante. Chloe palideció, con la frente empapada de sudor, pero mantuvo la muñeca de Sara firmemente sujeta, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Solo cuando la policía irrumpió y la sometió, finalmente cayó de rodillas, protegiendo a Liam tras ella. Liam la abrazó, sollozando. Chloe, no te mueras. Tu divorcio se formalizará mañana. Por fin podremos estar juntos de verdad. Por favor, espera. Chloe esbozó una débil sonrisa sarcástica mientras me miraba. No va a pasar. Ethan no lo hará. Todo esto ha sido solo una actuación. Volvió a mirar a Liam. Te amo. Si tuviera otra vida, te elegiría. No me rendiría ante mi abuelo. Me quedé allí, observándolos, mordiéndome los labios con tanta fuerza que notaba el sabor a sangre. ¿Fingimiento? ¿Fingimiento? Después de todo, ella seguía pensando que todo era un montaje. Chloe, no podrías estar más equivocada. La luz del quirófano finalmente se apagó a las 3 de la mañana. El médico salió, quitándose la mascarilla. La herida no era muy profunda, y la trajeron rápido, dijo con cansancio. Se recuperará por completo con un mes de descanso. Me quedé al final del pasillo y vi a Liam entrar corriendo a su habitación. Al girarme para irme, oí la voz débil pero tierna de Chloe gritar su nombre. Liam. De vuelta en la mansión, me quedé despierto toda la noche. Mi maleta estaba abierta en el suelo mientras guardaba cuidadosamente mis pertenencias, una por una. Al amanecer, llevé mis maletas al juzgado del condado. Felicidades, estás libre, dijo el secretario, entregándome la sentencia de divorcio. Pasé el pulgar por encima del documento. 12 años de obsesión por fin habían terminado. Me quité el anillo de bodas del dedo y lo guardé en una cajita de regalo junto con el decreto. La marca en mi dedo aún era visible, una leve marca, igual a la que Chloe había dejado en mi vida. Era profundo, pero sabía que con el tiempo también se desvanecería. En su habitación del hospital, Chloe estaba recostada contra las almohadas, leyendo unos archivos. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista, su expresión era de una seguridad petulante. ¿Qué haces tan temprano? ¿Fuiste directo al juzgado a retirar la petición? Pasó la página con voz tranquila. Ethan, te digo que se me está agotando la paciencia. Recuerda esto. Esta es la última vez que aguanto tus juegos. No dije ni una palabra, solo le tendí la caja con una expresión indescifrable. Sabrás si estoy jugando o no cuando la abras. Chloe finalmente levantó la vista. Supuso que era una ofrenda de paz, pero en cuanto sus dedos tocaron la caja de terciopelo, un escalofrío inexplicable la recorrió. Mi mirada era demasiado serena, tan serena que resultaba desconcertante, como si estuviera mirando a un extraño. Me miró fijamente a los ojos, pero no encontró nada del antiguo cariño ni calidez. Sonó una notificación y la pantalla de su teléfono se iluminó con la cara de Liam. Preparé tu sopa favorita. Voy en camino, espérame. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y la extraña sensación de hace un momento se desvaneció. Si ya terminaste con tu escenita, puedes irte. No me interesa tu regalo. Tiró la caja sobre la mesita de noche con un golpe seco. Liam llegará en cualquier momento y no quiere verte. Me quedé allí, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las persianas, proyectando un patrón de luces y sombras sobre su rostro. Los rasgos que una vez me cautivaron, que llenaron mis sueños, ahora no conmovían mi corazón. 12 años de devoción finalmente llegaron a su fin. Adiós, Chloe. Cuídate. Eso fue todo lo que dije. Salí sola del hospital, tomé mi última maleta y fui directa al aeropuerto. Antes de embarcar, bloqueé a Chloe en todas las redes sociales. En esta vida, jamás volvería a amar a Chloe Davis. De ahora en adelante, nuestros caminos jamás se cruzarían. Chloe pasó 2 semanas recuperándose en el hospital. Liam estuvo allí todos los días, lloviera o hiciera sol, atendiendo con cariño todas sus necesidades. Pero por alguna razón, no podía quitarse de encima una sensación de vacío, como si le faltara una parte. Después de ese día, nunca volví a aparecer ante ella. Al principio, a Chloe parecía no importarle,
pero con el paso de los días, se sintió cada vez más inquieta. Se encontró mirando la puerta de su habitación, como esperando a que alguien entrara. Pero la persona que esperaba nunca llegó. Chloe, toma un poco de sopa, dijo Liam. Le pedí al cocinero de mi familia que lo preparara especialmente para ti. Es bueno para tu recuperación. Liam tomó una cucharada, sopló suavemente hasta que alcanzó la temperatura adecuada y se la llevó a los labios. Abrió la boca mecánicamente, con la mirada aún perdida en la puerta. Chloe, ¿qué miras?, preguntó Liam, notando su distracción. Su sonrisa se desvaneció. ¿O debería decir a quién esperas? Ambos sabían exactamente a quién se refería. A nadie, dijo Chloe automáticamente. Apartó la mirada de la puerta, con la voz apagada, pero Liam la vio claramente. Chloe, ¿estás esperando la visita de Ethan? Chloe frunció el ceño, instintivamente a la defensiva. ¿Te lo estás imaginando? ¿Por qué lo estaría esperando? ¿En serio? Me parece extraño. Liam bajó la mirada, su voz era suave pero cargada de veneno. Ethan sabe que te hicieron daño, pero no te ha visitado ni una vez. Ni siquiera ha llamado. Al oír esto, los dedos de Chloe se apretaron sobre la manta. Tenía razón. ¿Por qué no lo había hecho? Antes, habría estado encima de ella si tan solo tosía. Pero ahora, casi la matan, y lo único que hice fue dejar una caja y desaparecer. ¿Será que ya no me importaba? Pensarlo la agitó inexplicablemente. Al ver su expresión, Liam intentó consolarla rápidamente. Chloe, no te preocupes. Ethan probablemente solo esté ocupado. Chloe se burló. ¿Ocupado? ¿Ocupado con qué? Bueno, tal vez. Una mirada calculadora brilló en los ojos de Liam mientras fingía dudar. Tal vez ya haya encontrado a alguien nuevo. Después de todo, ¿no dijo algo sobre encontrar 7 mujeres hermosas? ¿Basta? Chloe lo interrumpió, con el rostro peligrosamente sombrío. Liam se quedó atónito ante su reacción. Lo siento, Chloe. No quise decir nada malo. Simplemente no quiero que te haga daño. Chloe respiró hondo, reprimiendo su irritación y forzando una sonrisa. Es mi culpa. Está bien. No hablemos de él. Pero no podía dejar de ver mi mirada mientras me alejaba. Tan tranquila, tan distante, como si nunca hubiéramos significado nada la una para la otra. El día que le dieron el alta, Chloe parecía tener prisa. Corrió de vuelta a la mansión y abrió la puerta. La casa estaba oscura y silenciosa, sin señales de vida. Frunció el ceño y gritó instintivamente, Ethan, no hubo respuesta. Encendió las luces y vio que una fina capa de polvo lo cubría todo. Parecía que hacía mucho que no estaba en casa. Chloe entró en la sala y su mirada se posó en una caja de terciopelo que estaba sobre la mesa de centro. Era el regalo que le había dejado. Cuando le estaban dando el alta, su asistente le preguntó si quería que le trajeran la caja con sus cosas. Estuvo a punto de negarse, pero en el último segundo le dijo que la empaquetara. Ahora, como impulsada por una fuerza invisible, extendió la mano y recogió la caja. Mis palabras resonaron en su mente, sabrás si estoy jugando o no cuando abras esto. La caja era sorprendentemente ligera. Lo abrió lentamente. Dentro había un anillo de bodas y una sentencia de divorcio. Las pupilas de Chloe se contrajeron y el corazón le encogió dolorosamente. ¿Qué era esto? Agarró el decreto. Llevaba el sello oficial del Tribunal del Condado, fechado el mismo día en que se lesionó. Chloe miró el documento con los dedos temblando incontrolablemente. ¿Entonces Ethan no había estado fingiendo? ¿No solo estaba jugando? ¿De verdad había terminado conmigo? Chloe se quedó paralizada en la entrada, agarrando la sentencia de divorcio con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. El documento oficial brillaba bajo la luz, el sello rojo del tribunal era como una marca abrasadora, declarando oficialmente su matrimonio terminado. Lo leyó una y otra vez, incluso preguntándose si yo lo había falsificado. Pero el sello levantado bajo su pulgar parecía innegablemente real. ¿Todos esos años de emoción, de verdad los había dejado ir así como así?
El pensamiento resonaba en su mente una y otra vez. Chloe respiró hondo, obligándose a calmarse. Inmediatamente tomó su teléfono y llamó a su asistente con voz aguda. Averigua el paradero de Ethan Miller. Ahora, vuelos, trenes, registros de hotel, busca todo lo que puedas. La asistente nunca había oído a Chloe tan nerviosa y se puso manos a la obra de inmediato. Pero la respuesta que llegó media hora después le provocó un escalofrío en todo el cuerpo. La señora Davis y el señor Miller salieron del país en un vuelo internacional hace un mes. Se desconoce el destino. Todas sus redes sociales han sido borradas, y su número de teléfono y sus cuentas bancarias nacionales han sido canceladas. Al oír esto, Chloe apretó el teléfono con fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos. No podía creerlo. Colgó y subió corriendo las escaleras. Abrió la puerta del dormitorio y la encontró completamente vacía. La cama estaba perfectamente tendida, sin una sola arruga en las sábanas. El armario estaba vacío. No quedaba ni una sola prenda. Mis artículos de aseo habían desaparecido del mostrador del baño. Solo quedaba una carta solitaria en la mesita de noche. El sobre simplemente decía, para Chloe. Le temblaban las manos, una oleada de pánico amenazaba con abrumarla. Abrió el sobre. Dentro, solo había una frase corta. Chloe, esta vez sí que me he ido. Te deseo felicidad. Sin enojo, sin arrepentimientos, ni siquiera una explicación. Así, sin más, me marché de su vida sin hacer ruido. La puerta se abrió de nuevo y una ráfaga de viento hizo que la carta revoloteara por el suelo. Chloe, era Liam. Liam observó la habitación con calma. Ya se había dado cuenta, abajo, de que me había ido para siempre. Estaba extasiado, con la voz llena de emoción mientras rodeaba a Chloe con el brazo. Chloe, esta habitación tiene la mejor luz. Deberíamos convertirla en nuestro dormitorio. Le tomó la mano, con una sonrisa encantadora en el rostro, sus palabras apenas ocultaban su impaciencia. Había esperado este día durante mucho tiempo. Chloe volvió a la realidad. Al ver la expresión triunfal de Liam, solo miró distraídamente, y sus ojos se desviaron hacia el sillón junto a la ventana. Ese solía ser mi lugar favorito. Me encantaba acurrucarme allí y leer. Por las tardes, con las cortinas transparentes corridas, la suave luz del sol iluminaba las puntas de mi cabello, delineándolas con un dorado intenso. Pero ahora, la silla estaba vacía. Liam no notó su distracción. Interpretando su gruñido como un sí, hizo que le llevaran las maletas esa misma tarde. Con entusiasmo, ordenó al personal que reemplazara las cortinas y los muebles. El sillón fue lo primero que se llevó. Incluso les pidió que reemplazaran la vajilla que había elegido con tanto cuidado por una de su preferencia. Esta vajilla está anticuada. No te sienta nada bien, dijo con desprecio, tirando a la basura los platos de porcelana que había recogido. Al verlos romperse, Chloe sintió una punzada inesperada en el pecho. Me recordó sosteniendo uno de esos platos, con la mirada suave, y diciendo, Chloe, mira este dibujo. ¿No se parece a la hiedra que crecía en la pared trasera de nuestro instituto? ¿Y qué había dicho entonces? ¡Qué tontería! Y ahora, ya ni siquiera tenía la oportunidad de llamarme tonta. Esa noche, tarde, Chloe estaba sentada sola en el estudio, bebiendo un vaso de whisky. El alcohol le quemaba la garganta, pero no calmaba la extraña inquietud que sentía en el corazón. La mansión volvía a estar llena de vida ahora que Liam se había mudado, pero aún sentía que faltaba algo. Durante mucho tiempo, pensó que me odiaba, odiaba mi insistencia, odiaba mi propia existencia. Pero ahora que me había ido de verdad, se dio cuenta de que me extrañaba. Extrañaba el café solo que le dejaba en su escritorio cada mañana, siempre a la temperatura perfecta. Extrañaba la manta que yo le ponía discretamente sobre los hombros cuando trabajaba hasta tarde. Incluso extrañaba mi mirada terca cuando peleábamos. Darme cuenta le dejó una opresión en el pecho. Y Liam era considerado y encantador. Pero después de que se mudara, Chloe empezó a sentir que su atención era una actuación cuidadosamente elaborada, cada movimiento una jugada calculada. Como ahora, de pie junto a la ventana, observándolo sonreír mientras dirigía a los jardineros de abajo, encargándoles plantar los caros cedros que le gustaban.
A sus pies yacían los restos arrancados de los retoños de cornejo que había plantado, ahora pisoteados. Como si percibiera su mirada, Liam la miró, con una sonrisa tan hermosa y perfecta como siempre, como si hubiera sido calculada con precisión. De repente, ella comprendió que quizá nunca lo hubiera conocido de verdad. Al día siguiente, mientras ordenaba el estudio, Chloe tiró accidentalmente una pila de archivos. Un cuaderno viejo y desgastado se deslizó entre ellos. Estaba confundida. No recordaba haber tenido nunca un cuaderno como este. Chloe se agachó, lo recogió y lo abrió por la primera página. Chloe volvió a saltarse el desayuno hoy. Le dejé un sándwich en su escritorio a escondidas. Espero que no descubra que fui yo. A Chloe se le cortó la respiración. ¿Era este el diario de Ethan? ¿Por qué no se lo había llevado? Con dedos temblorosos, siguió leyendo. Chloe se torció el tobillo en clase de baile. Le puse un analgésico a escondidas en su taquilla, pero me pilló. Me preguntó con cara seria si era una broma, así que solo le dije, sí, espero que acabes cojeando. Dios, se me partía el corazón por ella. Mamá se ha ido. Papá trajo a esa mujer y a Liam a nuestra casa. Me escondí en mi habitación y lloré, y solo podía pensar, Chloe, ¿puedes darme un abrazo, por favor? Nuestro primer aniversario de bodas. Chloe fue a ver a Liam otra vez. Tiré el pastel a la basura, pero en mitad de la noche lo saqué y me lo comí entero. Sabía fatal. Página tras página, la visión de Chloe empezó a nublarse. La emoción cruda y sincera en cada palabra era abrumadora. Resultó que durante todo este tiempo la había amado con tanta humildad, con tanta terquedad, de maneras que ella nunca vio, y ella había tomado ese amor y lo había aplastado bajo sus talones. Chloe cerró el diario de golpe, cogió las llaves del coche y salió corriendo. Tenía que ir al aeropuerto, revisar todos los vuelos. Buscaría por todo el mundo si fuera necesario, pero me encontraría. Pero al llegar a su coche, se detuvo en seco. ¿Y si me encontraba? ¿Qué diría? ¿Que lo sentía? ¿Que se arrepentía? ¿Acaso le creería? El viento nocturno agitaba las hojas a su alrededor. De pie en la entrada vacía, Chloe se dio cuenta de repente de que algunas cosas, una vez que se pierden para siempre. Abatida, regresó al estudio. Se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana y volvió a abrir el diario, con las yemas de los dedos temblorosas. Afuera, la noche era oscura, y el resplandor de la lámpara del escritorio iluminaba las páginas amarillentas. La tinta descolorida parecía viajar a través del tiempo, cada palabra era una aguja que le atravesaba el corazón. Pasó página tras página, cada una con mis pensamientos más íntimos. Unos chicos de la clase volvieron a difundir rumores sobre Chloe hoy, diciendo que solo la eligieron presidenta del consejo estudiantil porque su familia es rica. Me enojé tanto que empecé una pelea con ellos. Me castigaron por eso, pero no me arrepiento. ¿Quiénes demonios se creen que son? Al hablar así de ella, Chloe contuvo la respiración. Recordó ese día. Me había visto después de la escuela con un ojo morado, cumpliendo castigo en el pasillo, y se burló de mí. Peleando otra vez. Ethan, ¿puedes dejar de comportarte como un delincuente todo el tiempo? Y yo solo miré al suelo y no dije nada. Había sido para ella. Se le hizo un nudo en la garganta mientras seguía leyendo. Chloe había sufrido un accidente de coche. El hospital tenía escasez de sangre de su tipo. Fui a donar, y la enfermera me dijo que estaba donando demasiado, que era peligroso. Pero Chloe la necesitaba, así que seguí donando hasta que tuvieron suficiente. Me desmayé. Cuando desperté, me dijeron que estaba fuera de peligro. Me sentí muy aliviado. La mano de Chloe se apretó, arrugando la página en su puño. El accidente de coche. Recordó que el médico le había dicho al despertar que un chico de su escuela había donado sangre para ella. Pero cuando preguntó quién, la doctora simplemente dijo que era una compañera de clase que quería permanecer en el anonimato. Era yo. Casi me desmayo por ella, y ni siquiera me dieron las gracias. Sentía como si le aplastaran el pecho. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. A medida que leía, la escritura se volvía cada vez más frenética,
como si mis emociones se descontrolaran mientras escribía. Hoy es Nochebuena, y también es el cumpleaños de Chloe. Le hice a escondidas un farol con forma de conejo. Me llevó un mes entero, y tengo los dedos llenos de astillas. Pero al final, no me atreví a dárselo. Me odia tanto que probablemente lo tiraría. Chloe cerró el diario de golpe, con los ojos cerrados. La linterna de conejo. Recordó haberla visto en una caja polvorienta en el trastero. Supuso que era un juguete viejo que uno de los hijos de la criada había dejado olvidado y les dijo que lo tiraran. Y ahora lo sabía. Sabía de quién había sido la obra. Chloe se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas, pero su vista se nublaba por las lágrimas. A sus ojos, yo siempre había sido el Ethan arrogante, testarudo y molesto que no la dejaba en paz. Pero el Ethan del diario era humilde, paciente y cuidadoso. Alguien que la amaba profundamente, pero tenía demasiado miedo de siquiera decir, te amo. Recordó la reunión, lo que habían dicho todos sus antiguos compañeros. Y mi reacción fue negarlo todo con frialdad e irme. No quería que lo supiera porque sabía que, aunque lo supiera, no le habría importado. Darme cuenta de ello provocó un dolor agudo y punzante en el corazón de Chloe. Justo afuera del estudio, una figura permanecía en silencio en el pasillo. A través de la rendija de la puerta, Liam observó a Chloe sosteniendo el diario. Tenía la mirada aturdida. Se clavó las uñas en las palmas de las manos. Una mirada sombría en sus ojos. ¿Cómo era posible que Ethan se hubiera ido, pero su fantasma aún persistiera? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Liam mencionó con indiferencia, Chloe, ayer estuve limpiando y encontré un montón de cosas que Ethan dejó. Debería tirarlas. Chloe se detuvo, con el cuchillo en la mano suspendido sobre el filete. Déjalo, dijo con frialdad. No toques sus cosas. La expresión de Liam permaneció inalterada, pero dejó escapar un suspiro intencionado. Bueno, es que Ethan es realmente diferente. Está divorciado, se llevó todo, pero casualmente dejó este diario. Es casi como si quisiera asegurarse de que supieras cuánto te amaba. Clan. Sin decir palabra, Chloe golpeó el plato con el cuchillo y el tenedor. Levantó la vista, con una mirada peligrosamente fría. Liam, ten cuidado con lo que dices. Liam se quedó atónito ante su mirada fulminante, no esperaba una reacción tan fuerte. Forzó una risa. Chloe, ¿estás enfadada? Solo estoy siendo sincero. Obviamente solo intenta hacerse la víctima para que sientas lástima por él. ¿Hacerse la víctima? Se burló Chloe. ¿Y dónde estabas tú cuando se metía en peleas por mí? ¿Dándome sangre? ¿Saltando a un lago helado por mí? Liam palideció. Probablemente se lo inventó todo. Ya sabes cómo es. Es un gran actor. ¿Basta? Chloe se puso de pie de golpe, con la silla chirriando contra el suelo. Miró a Liam con ojos gélidos y una clara advertencia en su voz. Liam, no hagas que me arrepienta de haberte dejado mudarte aquí. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, dejando a Liam paralizado en su asiento, pálido. Chloe se quedó en el jardín, intentando contener las emociones que la atormentaban. Siempre me había visto como el villano que se interponía entre ella y Liam. Pero ahora, Liam, su supuesto amor verdadero, me destrozaba con todas sus fuerzas a la primera oportunidad. De repente, se dio cuenta de que quizá estaba completamente equivocada en todo. La mirada de Chloe se desvió hacia el horizonte. Ethan, ¿dónde estás? Después de ese desayuno, una semilla de duda se sembró en la mente de Chloe. Las palabras maliciosas de Liam sobre mí la hicieron dudar de él por primera vez. Las historias de la reunión resonaban en su cabeza, haciendo que los comentarios despectivos de Liam sonaran aún más desconcertantes. ¿Qué derecho tenía a decir que fingía? Chloe estaba de pie junto a la ventana de su oficina, sin darse cuenta, rozando el borde de su taza de café con una expresión indescifrable. Tras un largo rato, cogió el teléfono y llamó a su asistente. Investiga los antecedentes de Liam Carter, dijo con voz gélida. Quiero saber todo lo que ha estado haciendo en los últimos años. 3 días después, la asistente dejó un grueso expediente en el escritorio de Chloe.
En cuanto lo abrió por la primera página, su rostro se ensombreció. Sus sospechas eran ciertas. Liam era mucho peor de lo que jamás había imaginado. El informe detallaba años de sus aventuras con adineradas figuras de la alta sociedad, e incluso incluía pruebas de que usaba la influencia de su familia para sabotear a sus rivales empresariales a sus espaldas. Pero lo más impactante fue el patrón que reveló el archivo. Cada vez que la relación entre ella y yo empeoraba, era justo después de que Liam interviniera. En el instituto, éramos los típicos amigos enemigos. Pero después de que Liam se transfiriera a nuestra escuela, de repente me volví mucho más hostil hacia ella. En la universidad, después de su accidente de coche, doné sangre en secreto para ella. Pero lo primero que Liam le dijo al despertar fue: a Ethan no le importas en absoluto. Ni siquiera ha venido a verte. Y después de casarse, nuestras peleas fueron a peor. Al mirar atrás, se dio cuenta de que casi todas las discusiones habían surgido de algún comentario despreocupado de Liam o de alguno de sus amigos. Los dedos de Chloe apretaban el informe con fuerza, con los nudillos blancos. De repente, la asaltó un pensamiento insoportable. Liam la había estado tomando el pelo durante 10 años. Si aún no podía creer lo que había hecho Liam, lo que sucedió después convirtió esa incredulidad en puro asco. Su amiga, Emily Vance, se acercó a ella con cara de preocupación y le entregó una memoria USB. Chloe, me encontré con Liam en un bar la otra noche. Creo que necesitas escuchar esto. La grabación empezó con el fuerte ruido de una multitud, luego se calmó. Un momento después, una voz familiar empezó a hablar. Liam parecía un poco borracho, riendo a carcajadas con unos amigos en una cabina VIP. Emily no pretendía escuchar a escondidas, pero el tono fuerte y fanfarrón de Liam era imposible de ignorar. ¿Chloe Davis? No es nada, solo un peón en mi juego. Liam removió la bebida en su vaso con una sonrisa de suficiencia. Al ver la confusión en los rostros de sus amigos, se burló. No creerán que la amo, ¿verdad? No me hagan reír. Si no fuera por su dinero y poder, ¿quién se molestaría en fingir ser un amante devoto durante todos estos años? Sus amigos estallaron en carcajadas. Alguien preguntó, ¿y qué hay de Ethan? He oído que estaba locamente enamorado de ella. Liam se burló, con los ojos llenos de desprecio. Ethan es aún más tonto. Todos esos años de amor patético y servil, y al final, simplemente huyó con el rabo entre las piernas. Se bebió de un trago, y el alcohol lo volvió aún más arrogante. ¿Recuerdas ese incidente en la capilla familiar? Esa idiota de Chloe se cree todo lo que le digo. De hecho, pensó que Ethan lo había empezado. La verdad es que yo rompí la placa primero, y ese idiota de Ethan intentó defenderla. ¿Y qué pasó? La propia Chloe le dio 60 latigazos por ello. Emily se quedó abatida. Grabó en secreto el resto de la conversación y se fue inmediatamente a llamar a Chloe. Tras escuchar la grabación, Chloe sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su mente se quedó en blanco, y de repente, una oleada de pura rabia la invadió. Sus dedos se clavaron en el teléfono, con los nudillos blancos, y los ojos ardiendo de furia. Liam Carter, dijo con un gruñido bajo, cada palabra forzada a través de los dientes apretados. Así que esa era la verdad de lo que había sucedido en la capilla. Los 60 latigazos que había soportado fueron todos por culpa de Liam, y lo que más la enfurecía era haber sido su cómplice. Chloe recordó ese día, me recordó desplomándome en un charco de mi propia sangre, me recordó intentando explicarme a pesar del dolor, con los ojos rojos. Liam empezó, pero ella estaba tan segura de que mentía, intentando incriminarlo, que ni siquiera me dio la oportunidad de hablar. Había destruido mi amor por ella con sus propias manos. Chloe se puso de pie de un salto y agarró una botella de la mesa, haciéndola estallar contra el suelo. Un dolor agudo le recorrió la mano al cortarse el dedo con un trozo de vidrio, pero apenas lo sintió. Comparado con el dolor en su corazón, un pequeño corte no era nada. Esa noche, Chloe regresó a la mansión con su equipo de seguridad y fue directa a la habitación de Liam. En cuanto abrió la puerta, antes de que pudiera sonreír, uno de sus guardaespaldas lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. Liam, dijo con una voz más fría que la tumba. Los ojos de Liam se abrieron de par en par, aterrorizado, y su rostro se puso rojo mientras jadeaba en busca de aire.
Al apretarse más, su rostro empezó a ponerse morado. Chloe, ¿qué haces? Dile que me suelte. Chloe se burló y le indicó al guardia que lo soltara. Luego puso la grabación. Liam palideció. No es lo que parece. Déjame explicarte. Alguien me tendió una trampa. Él se apresuró a agarrarle la mano, pero ella se lo quitó con violencia. Te tendí una trampa. La mirada de Chloe era venenosa. ¿Y qué hay de esto? Le arrojó el expediente de la investigación en la cara, con las páginas esparcidas por todas partes. ¿Cómo vas a explicar esto? ¿Alguien te tendió una trampa también? Liam bajó la vista hacia los papeles y se quedó sin fuerzas. Se desplomó en el suelo. Se acabó. Todo había terminado. Chloe lo miró, su rostro era una máscara de fría furia. Al cabo de un momento, se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Liam se quedó temblando de miedo y conmoción. La puerta se cerró de golpe con un golpe ensordecedor. Se estremeció, las lágrimas le corrían por el rostro, pero sus ojos estaban llenos de un odio nuevo y escalofriante. Mientras tanto, era temprano en Nueva York. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de mi apartamento. Me senté en el sofá junto a la ventana, sosteniendo una taza de café caliente, una pequeña nube de vapor salía de la taza. Afuera, el East River brillaba, y a lo lejos, el puente de Brooklyn se vislumbraba entre la bruma matutina. No había ni Chloe ni Liam, ni ninguno de los asfixiantes recuerdos de mi pasado. Solo estaba yo. Tomé un sorbo de café y sonreí. Así que así sabía la libertad. En mi tercer mes en Nueva York, me matriculé en un programa avanzado en una escuela de diseño. Siempre había tenido un don para el dibujo, y ahora, con toda una vida de emociones reprimidas encontrando por fin una salida, mi trabajo adquirió un estilo único y rápidamente llamó la atención de uno de mis profesores. Ethan, tu trabajo tiene mucha vida, dijo mi profesor, mirando mis bocetos con admiración. Especialmente el corte de este vestido. Es como una mariposa saliendo de su crisálida. Me detuve un momento y luego sonreí. Sí, una metamorfosis. Por fin lo había logrado. Por fin me había liberado de la crisálida que era Chloe Davis. Con el apoyo de mi profesor, alquilé un pequeño estudio en Brooklyn Heights y fundé mi propia marca. Conocer a Isabella Reid fue pura casualidad. Nos conocimos en una exposición de diseño. Era una estadounidense cuya familia había construido un imperio textil de alta gama, y era una diseñadora reconocida por méritos propios. Ese día se detuvo en mi stand y se quedó allí un buen rato antes de señalar un vestido rojo intenso. ¿Este vestido?, preguntó. ¿Cuál fue la inspiración? Miré el vestido. Fue una de las primeras piezas que diseñé tras llegar a Nueva York. Había pasado noches sin dormir, casi ahogada en el dolor de mi pasado. Pero había canalizado ese dolor en mi trabajo, y este vestido fue el resultado. Era del color de la sangre, pero en el dobladillo había bordado mariposas doradas, con las alas listas para volar. Metamorfosis, dije en voz baja. Isabella me miró un buen rato y luego sonrió. Soy Isabella Reid, dijo, extendiendo la mano. Es un placer conocerlo, señor Metamorfosis. Después de eso, se convirtió en una visitante habitual de mi estudio. A veces me traía telas raras, otras veces simplemente se sentaba tranquilamente a observarme dibujar. Nunca me preguntó por mi pasado ni se extralimitó. Poco a poco, derritió mis defensas con su presencia tranquila y gentil. Ethan, dijo una noche, el mes que viene hay Semana Internacional de la Moda. Mi marca tiene un lugar. ¿Te gustaría formar parte? Me quedé atónito. Era una oportunidad con la que la mayoría de los diseñadores solo sueñan. La miré y solo vi en sus ojos genuina admiración y ánimo. No había piedad, ni segundas intenciones, solo fe pura en mi talento. Se me llenaron los ojos de lágrimas. De acuerdo, dije. Me dediqué por completo a preparar la Semana de la Moda. El día antes de que empezara, estaba en la Quinta Avenida buscando accesorios cuando me encontré con una cara conocida. Ethan, exclamó con los ojos muy abiertos. Me quedé atónito un segundo antes de reconocerlo. Leo, Dios mío, sí que eres tú, dijo Leo Thompson,
dándome una palmada en el hombro con entusiasmo. ¿Qué haces en Nueva York? Mírame, me miró de arriba abajo, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Era una persona completamente distinta del chico sombrío y callado que recordaba de la preparatoria. Vestía una sencilla camisa blanca y vaqueros, y mi rostro tenía un brillo radiante. Pero el cambio más grande estaba en mis ojos. El dolor y la inseguridad de antaño habían desaparecido, reemplazados por una tranquila confianza. «Te ves tan diferente», murmuró Leo. Sonreí, sí. Por fin aprendí a amarme. A Leo se le llenaron los ojos de lágrimas. Me alegra mucho oír eso. Le di una palmadita en la espalda. El sol nos calentaba los hombros y sentí una sensación de paz. Mi colección fue el broche de oro del desfile. Las modelos desfilaron con mis diseños, la seda rojo intenso ondeando como un líquido, las mariposas doradas en los dobladillos parecían alzar el vuelo bajo las luces. Los aplausos fueron ensordecedores. Isabella se paró a mi lado y susurró, ¿ves? Las tienes a todas cautivadas. Miré la pasarela con la vista ligeramente nublada. En ese momento, ya no era el patético marido de Chloe, ni una broma para Liam. Era simplemente yo, una nueva persona que por fin se había encontrado a sí misma. Chloe estaba de pie junto a la ventana, mirando la noche. Liam entró. Chloe, dijo en voz baja, con una sonrisa aduladora. ¿Por qué estás sentada a oscuras? Chloe no se giró, solo murmuró un leve reconocimiento. Al ver su reacción tranquila, Liam se acercó y le tomó la mano, pero ella la apartó sutilmente. ¿Está ocupado trabajando?, preguntó, retirando la mano con un destello de inquietud en los ojos. Chloe finalmente se giró para mirarlo, con una leve sonrisa en los labios. Una pequeña. Extendió la mano y le acarició suavemente la mejilla, con voz suave y fresca. ¿Qué pasa? ¿Me extrañaste? Liam se quedó atónito por un momento. Luego, una expresión de pura alegría se dibujó en su rostro. Ella no había sido tan cariñosa con él desde su pelea. Él lo sabía. Sabía que Chloe no podía seguir enojada con él para siempre. Claro que te extrañé, dijo, abrazándola con dulzura. Me has estado ignorando. Pensé que estabas muy enojado conmigo. Chloe lo miró, sus ojos como trozos de hielo, pero su voz era suave y dulce como la miel. ¿Cómo podría serlo? Murmuró con una risa baja. Solo estaba preparando un regalo especial para ti. Liam sonrió, rodeándola con sus brazos. Sus sombras se extendieron por el suelo, fundiéndose en una sola. Una semana después, Carter Enterprises se enfrentó repentinamente a una grave crisis de liquidez. Acuerdos cerrados se cancelaron repentinamente, préstamos bancarios se retrasaron inexplicablemente, e incluso sus proveedores habituales les cortaron el suministro sin previo aviso. El padre de Liam estaba presa del pánico, reclamando todos los favores que tenía, pero se topaba con un muro a cada paso. ¿Quién demonios estaba detrás de esto?, rugió, dando un puñetazo en la mesa durante una reunión de la junta. Mientras tanto, Chloe estaba sentada en su oficina, leyendo tranquilamente el último informe de su asistente. Las acciones de Carter Enterprises habían tocado fondo, y 3 de sus filiales se enfrentaban a la liquidación. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Bien, pero no lo suficiente. Hizo una llamada, con voz tranquila e implacable. Sigan presionando. Quiero que la familia Carter sea completamente exterminada. ¿Cómo se atrevía a tomarla por tonta sin esperar pagar el precio? Liam finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Llamó a Chloe innumerables veces, pero siempre lo redirigían a su asistente. Fue a su oficina, pero seguridad ni siquiera lo dejó entrar. Lo siento, señor Carter. La señora Davis ha dado instrucciones de no recibir visitas. ¿Desde cuándo es una visita? Liam entró en pánico. Finalmente comprendió que la repentina calidez de Chloe solo había sido una estratagema para hacerle bajar la guardia. Revisó frenéticamente sus contactos, buscando a alguien que pudiera ayudarlo. Pero los mismos amigos que antes lo adulaban ahora lo evitaban como a la peste. Liam, no es que no quiera ayudar, pero la señora Davis ha dejado muy clara su postura. Nadie la va a contrariar.
Señor Carter, no puedo hacer nada. ¿Estás sola? Desesperada, Liam fue directo a la mansión de Chloe y se arrodilló en su puerta. Llorando, Chloe, sé que me equivoqué. Por favor, perdona a mi familia. Te lo ruego. Las puertas se abrieron lentamente. Chloe estaba de pie en lo alto de las escaleras, mirándolo. Chloe, Liam se abalanzó sobre ella y la agarró por el dobladillo de sus pantalones, su cara estaba hecha un desastre de lágrimas y suciedad. De verdad sé que me equivoqué. Nunca más te mentiré. Por favor, perdóname. Chloe se agachó lentamente y le levantó la barbilla, obligándolo a mirarla a los ojos. Liam, preguntó en voz baja, ¿sabes cuál es mi mayor arrepentimiento? Liam negó con la cabeza, temblando. Chloe sonrió, una sonrisa que le provocó un escalofrío. Mi mayor arrepentimiento es no haberte visto como la serpiente que eres mucho, mucho antes. Ella lo soltó y se levantó, con la voz helada. Me hiciste perder a la única persona que realmente me amó. Y por eso, te lo haré pagar. Liam se quedó allí sentado, aturdido, con el rostro pálido. No puedes hacer esto. Chloe, te amo. De verdad que sí. Chloe se dio la vuelta y se alejó, con sus últimas palabras flotando en el aire. Y es una pena, porque tu amor no vale nada. Un mes después, Carter Enterprises se declaró oficialmente en bancarrota. El padre de Liam fue arrestado por fraude corporativo. Liam vendió todos sus artículos de lujo, pero no fue suficiente para cubrir las enormes deudas. Se paró frente a la otrora magnífica mansión de su familia, observando cómo el banco colocaba avisos de ejecución hipotecaria en las puertas, y finalmente cayó de rodillas, desesperado. Chloe estaba de pie junto a su ventana, con un vaso de whisky en la mano, el líquido ámbar se arremolinaba en el vaso. Afuera, las luces de la ciudad brillaban y el tráfico fluía sin parar. Pero dentro de su mundo, todo el color se había desvanecido. La familia Carter estaba arruinada. Liam estaba deshonrado, ahogado en deudas, un paria social. Debería haberse sentido satisfecha. Entonces, ¿por qué se sentía aún más vacía que antes? Se bebió el resto de su bebida, el licor áspero le quemó la garganta, pero no logró calmar el frío que se había instalado en su corazón. En la sala de juntas de la corporación Davis, los ejecutivos intercambiaron miradas preocupadas. En la cabecera de la mesa, Chloe tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre, y arrojó el expediente que tenía en la mano sobre la mesa. ¿Me traes esta tontería?, preguntó con desdén, con la voz ronca. ¿Para qué les pago exactamente? La sala de juntas quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Era la tercera vez este mes que Chloe se enfurecía durante una reunión. Desde que me fui, se había convertido en una persona diferente. Bebía mucho, tenía un temperamento explosivo y descuidaba su trabajo. Las acciones de la empresa se desplomaban y los accionistas estaban furiosos, pero nadie se atrevía a confrontarla directamente. Su asistente le entregó un expediente con cautela. Señora Davis, estos son los informes trimestrales. Necesitan su firma. Sin siquiera mirarlos, Chloe tomó un bolígrafo, garabateó su firma y dijo, salga. La asistente huyó como si la hubieran indultado. Sola en su oficina, Chloe abrió un cajón y sacó una fotografía. Era nuestra foto de boda. En la foto, yo llevaba un smoking blanco, con una sonrisa radiante y llena de esperanza. Ella tenía el rostro impasible, como si el matrimonio fuera la mayor vergüenza de su vida. Al mirarlo ahora, se dio cuenta de que ella era la ingenua. Una noche, borracha, Chloe llamó al investigador privado que había contratado. ¿Lo encontraste?, preguntó arrastrando las palabras, con la voz ronca. Hubo una pausa al otro lado. Señora Davis, los registros de viaje del señor Miller fueron borrados intencionalmente. No podemos rastrear su ubicación. Inútil. Chloe gritó, lanzando su teléfono contra la pared, la pantalla se rompió con el impacto. Se puso de pie tambaleándose, agarró las llaves del coche y salió corriendo. El apartamento en el que había vivido antes de casarnos seguía a su nombre. Vacío. Nadie se había atrevido a tocarlo. Chloe usó su llave de repuesto para abrir la puerta, y el olor a polvo y desuso llenó el aire.
Nada había cambiado dentro. El suéter que siempre usaba seguía colgado del respaldo del sofá. La revista de diseño que había estado leyendo seguía en la mesa de centro. Mi delantal favorito seguía colgado en la cocina. Era como si acabara de salir y fuera a volver en cualquier momento. A Chloe le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo. Una oleada de alcohol y arrepentimiento la invadió, y su visión se nubló. Ethan, susurró, con la voz entrecortada por los sollozos. Me equivoqué. Por favor, vuelve. En el apartamento vacío, solo su propio eco respondía. Al amanecer, Chloe despertó en el suelo frío. Le dolía la cabeza por el alcohol, pero sus recuerdos de la noche anterior eran dolorosamente claros. Chloe se puso de pie lentamente, echó un último vistazo al apartamento lleno de recuerdos y cerró la puerta con cuidado. Si pudiera encontrarme, y si le diera una oportunidad más, pasaría el resto de su vida compensándome. El invierno en Nueva York siempre llega sin avisar. Me ajusté la bufanda de lana con más fuerza, mi aliento empañó el cristal de la ventana. La calefacción en mi estudio era deficiente. Me froté los dedos congelados y volví a esbozar los diseños de mi nueva colección. Después de la semana de la moda, mi carrera había despegado. Mi estudio estaba inundado de invitaciones y ofertas de colaboración. Parecía que ya nunca me alcanzaba el tiempo. Estaba inclinada sobre mi mesa de dibujo, y el único sonido que se oía era el rasgueo del lápiz sobre el papel, cuando de repente sonó el timbre. ¡Sorpresa! Isabella estaba en la puerta, con copos de nieve espolvoreando los hombros de su abrigo negro, sosteniendo 2 tazas de café humeante. Tenía la punta de la nariz roja de frío, y diminutas gotas de nieve derretida se le pegaban a las pestañas, brillando como diamantes a la luz de la mañana. Oí que cierta diseñadora estaba trasnochando otra vez, dijo, alcanzándome una de las tazas, rozando el dorso de mi mano con sus dedos, una mezcla de caramelo doble mitad y mitad. Me quedé atónita. Era una vieja costumbre de mis días de colegio, una que ni siquiera Chloe recordaba. Mientras la taza me calentaba las manos, vi una mariposa torcida dibujada en la manga. ¿La dibujaste tú? No se nota. Isabella se acercó más y señaló. Aquí están las alas y aquí las antenas. Estaba cerca, y podía oler el aroma a pino y nieve fría en su pelaje. De repente noté un pequeño lunar en su lóbulo derecho, oculto bajo su cabello oscuro como una estrella secreta. Se te enfría el café, dije, bajando la vista rápidamente y tomando un sorbo. Cuando volví a levantar la vista, ella extendió la mano y me limpió un poco de espuma de la comisura de la boca. Su cálido pulgar rozó mi labio por un instante, y nuestras miradas se cruzaron. Ambos nos quedamos paralizados. Afuera, la primera nevada del invierno comenzaba a caer silenciosamente. La noche anterior al desfile de la Semana de la Moda de Primavera, se desató una tormenta repentina. Estaba en la entrada del centro de convenciones, preguntándome qué hacer, cuando un paraguas negro apareció sobre mi cabeza. Sabía que olvidarías tu paraguas, dijo Isabella, con el hombro derecho ya empapado. Vamos, mi coche está al otro lado de la calle. La lluvia caía a cántaros sobre la acera, e Isabella caminaba con cuidado con sus tacones. De repente, se le resbaló el pie y cayó en mis brazos. Con cuidado, la rodeé con un brazo por la cintura. El paraguas se inclinó y la lluvia fría nos salpicó las mangas. A través de la tela húmeda de su abrigo, pude sentir el calor de su cuerpo y el ritmo constante de su corazón. No estaba seguro de si era su corazón o el mío el que se aceleraba. Empezamos a hablar a la vez, pero luego nos quedamos en silencio. Finalmente, Isabella rompió el silencio con una carcajada. ¿Contamos hasta 3 y lo intentamos de nuevo? Bajo la lluvia, sus ojos parecían obsidiana mojada. De repente pensé en el diseño en el que había estado trabajando el día anterior. En el forro de un vestido, había bordado a escondidas la mitad del ala dorada de una mariposa. Isabella, dije en voz baja, después de que termine la Semana de la Moda, vamos al Valle de Napa. De acuerdo, respondió al instante. Ya lo revisé. Los viñedos estarán preciosos el mes que viene. La lluvia empezó a amainar y un rayo de luna se abrió paso entre las nubes. Durante la Semana de la Moda de Los Ángeles, prácticamente viví en mi estudio. Sobreviví a base de café helado y, como era de esperar,
terminé con una fiebre terrible. En la habitación del hotel, sentí vagamente que alguien me sostenía la cabeza con suavidad mientras una medicina caliente me corría por la garganta. Isabella, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. La voz de Isabella sonaba ronca. ¿Tienes idea de que tienes 39 grados de fiebre? Logré abrir los ojos y la vi con un vestido arrugado y ojeras. La mesita de noche estaba llena de cajas de medicinas y compresas frías. ¿No has dormido? Un paciente no para de quitarse las mantas, dijo, secándome la frente sudorosa con un paño frío, y no paraba de hablar en sueños mientras se aferraba a mi brazo. De repente, me desperté por completo. ¿Hablaba en sueños? Isabella se acercó tanto que pude contarle las pestañas. Ethan, dijo, mirándome fijamente a los ojos, probé una teoría. Maldecir a tu ex, de hecho, ayuda a bajar la fiebre. De hecho, te bajó un poco la fiebre después de la 7ª vez. Me eché a reír, pero la risa se apagó enseguida y me empezaron a arder los ojos. Isabella me abrazó con ternura, apoyando la barbilla en mi hombro. Está bien que los hombres lloren, ¿sabes? Adelante. Tengo muchos vestidos. El sol californiano en el valle de Napa era radiante. Isabella estaba en medio de un viñedo, observando cómo un grupo de niños locales intentaba enseñarme a tejer una corona de flores silvestres. Era torpe y no dejaba de romper los tallos, así que finalmente los soborné con dulces, lo que los hizo reír a todos. Señorita diseñadora, dije, acercándome a ella con las manos a la espalda. Cierre los ojos. En cuanto cerró los ojos, sintió que le ponía algo suavemente en el pelo. Bueno, puedes abrirlos. Levanté mi teléfono para que viera la corona torcida de flores silvestres que le había puesto detrás de la oreja. Es horrible, se rió, estirando la mano para quitársela, pero la agarré de la muñeca. Espera. Saqué una cajita del bolsillo y la abrí para revelar una delicada pulsera. El interior del cierre tenía grabada una sola palabra, renacimiento. Isabella me tendió la muñeca para que se la pusiera. A lo lejos, oíamos a los niños reír mientras las hileras de vides se mecían con la brisa. Me quedé junto a la ventana de mi estudio, sosteniendo una invitación con relieve dorado. Aura, una de las marcas de joyería más importantes del país, me invitó a ser la directora artística de su nueva colección. Isabella entró con 2 tazas de café. Al verme con la mirada perdida, me preguntó en voz baja, ¿aún lo pensaba? Reaccioné y mis dedos recorrieron el borde de la invitación. Nunca pensé que volvería. Isabella me dio un café, el calor de la taza se extendió por mis manos. ¿Tienes miedo de verla? Guardé silencio un momento y luego sonreí. No, dije, negando con la cabeza. Me preguntaba a qué, exactamente, tenía que temerle. Afuera, el viento atrapó una hoja y la lanzó dando vueltas hasta el alféizar de la ventana. Cuando volví a levantar la vista, mis ojos estaban claros y decididos. No podía esconderme para siempre. Cuando el avión aterrizó en mi antigua ciudad, sentí un momento de desorientación. Habían pasado 3 años. El aeropuerto parecía el mismo, pero yo era una persona completamente distinta. El señor Miller, asistente de la empresa, me recibió con cariño. Bienvenidos de nuevo. El director quería que los acompañara a su hotel para que se instalaran. Mañana podemos hablar de los detalles de la colaboración. Sonreí y asentí, seguí su camino hasta el coche. La ciudad pasó rápidamente por la ventana, con escaparates y edificios familiares desdibujándose. Este lugar había albergado todo mi amor y todo mi dolor, pero ahora se sentía como un libro cerrado, cuyas páginas no tenían poder sobre mí. Cuando Chloe se enteró de mi regreso al país, estaba en medio de una reunión. Su asistente entró corriendo y le susurró algo al oído. Sus pupilas se contrajeron y el bolígrafo que tenía en la mano golpeó los documentos que tenía delante, dejando una pequeña salpicadura de tinta. ¿Estás segura de que era él? Preguntó con voz ronca. Su asistente asintió. El coche que Ora envió a recogerlo estaba aparcado justo enfrente de nuestro edificio. Mucha gente lo vio. Chloe se puso de pie de golpe y la sala de juntas quedó en silencio. Se levantó la sesión, dijo, y salió corriendo de la sala. Chloe cruzó la ciudad a toda velocidad,
frenando bruscamente frente a la sede de Hora. Justo al salir del coche, vio una figura familiar saliendo por las puertas giratorias. Era yo. Llevaba un traje blanco sencillo y elegante que me hacía parecer alta y segura de mí misma. Parecía tranquila, segura de mí misma y completamente fuera de su alcance. A Chloe se le cortó la respiración. Empezó a acercarse a mí, pero otra mujer se interpuso en su camino. Las dos mujeres se miraron fijamente y el aire entre ellas crepitó de tensión. «Quítate de mi camino», dijo Chloe con voz gélida. Isabella no se movió. «No quiere verte». Chloe apretó los puños y sus ojos se pusieron rojos. «¿Y quién demonios eres tú para detenerme?», respondió Isabella con desdén. «¿Y quién eres tú? ¿La mujer que lo destrozó? ¿Qué derecho tienes a siquiera estar cerca de él?». Las palabras fueron como un puñal que se retorcía en el corazón de Chloe. Apretó los puños con tanta fuerza que le crujieron los nudillos, pero no tuvo respuesta. Desde el otro lado de la calle, me pareció percibir la conmoción y me giré para mirarlos. A Chloe se le cortó la respiración. La estaba mirando, pero un segundo después, mi mirada se desvió como si fuera una desconocida más en la calle. Subí al coche que me esperaba y arrancó. Chloe se quedó paralizada, sintiendo un escalofrío que la recorrió. Ni siquiera la odiaba lo suficiente como para mirarla. «Chloe», la voz de Isabella la devolvió a la realidad. «Si tienes algo de decencia, déjalo en paz». Chloe la fulminó con la mirada, con los ojos enrojecidos. «¿Y quién se supone que eres?». «Su nueva novia». «No importa quién soy», dijo Isabella con calma. «Lo que importa es que ahora es feliz. Sin ti en su vida, por fin aprendió a amarse». Al caer la noche, Chloe se encontró parada frente a mi antiguo edificio. La ventana del tercer piso estaba oscura. Ya no había luz para ella. Finalmente, se desplomó contra la pared, mirando fijamente la ventana oscura. «Ethan», susurró, pero el viento se llevó su voz. Chloe estaba de pie en un rincón del vestíbulo del hotel, con los nudillos blancos. Llevaba 3 días siguiendo mi agenda frenéticamente, y por fin se enteró de que asistiría a una cena privada allí esa noche. No sabía por qué estaba allí. Quizás era orgullo, o quizás era porque no soportaba la idea de que yo estuviera completamente fuera de su vida. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido metálico y salí de la mano de Isabella. Llevaba un traje oscuro a medida, un broche de diamantes brillando en la solapa y una leve sonrisa en el rostro. Me veía guapo, feliz y, a kilómetros de distancia, un dolor agudo atravesó el pecho de Chloe. Respiró hondo y caminó hacia mí. «Ethan», me detuve. Me giré lentamente y mi mirada se posó en su rostro. Un destello de sorpresa cruzó mi rostro antes de ser reemplazado por una serena neutralidad. «Señora Davis», dije con un leve asentimiento, en un tono cortés y distante como el que usaría con un conocido de negocios. A Chloe se le hizo un nudo en la garganta. Dio un paso adelante y extendió la mano. Isabella frunció el ceño e instintivamente se interpuso entre nosotras, pero le di una palmadita suave en la mano. «Isabella, ¿podrías esperarme en el coche?». Parecía que quería discutir, pero al ver mi expresión tranquila, asintió y se marchó. Éramos las únicas dos en esa parte del vestíbulo, y un silencio incómodo se extendió entre nosotras. «Ethan», dijo Chloe con voz ronca, «necesito hablar contigo». La observé con una expresión tranquila e indescifrable como el agua quieta. «Continúa». A Chloe le temblaron los dedos. Había imaginado este momento 1000 veces, pero ahora que estaba frente a ella, no sabía por dónde empezar. «Lo siento», dijo finalmente, con la voz entrecortada por un sollozo ahogado, «por lo que pasó en la capilla, por mi cumpleaños, por el divorcio, por todo. Lo siento muchísimo». Sus rodillas golpearon el duro suelo de mármol con un golpe sordo. «Por favor, perdóname». El vestíbulo quedó en silencio mientras decenas de ojos se volvían hacia nosotros. La poderosa directora ejecutiva de la corporación Davis, arrodillada ante un hombre, se sintió profundamente humillada. La miré con expresión impasible. «Chloe», dije en voz baja, «hay cosas que no se pueden deshacer, por mucho que lo sientas». Levantó la vista, con los ojos rojos y suplicantes. «¿De verdad no tenemos ninguna oportunidad?».
Su voz temblaba, como si se aferrara a la última esperanza. La miré un instante y luego sonreí. Era una sonrisa tenue y distante, pero para Chloe fue como un puñal en el corazón, porque vio en mis ojos que ya no quedaba nada para ella. Ya no hay lugar para ti en mi futuro. Me giré para irme, pero ella se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca. Ethan, suplicó, por favor, dame una oportunidad más, solo una. Me detuve, pero no me aparté ni me di la vuelta. Sabes, solía creer que si te amaba lo suficiente, si te daba todo lo que tenía, un día por fin me verías. Pero entonces me di cuenta, dije, soltando lentamente mi mano de su agarre. Así no funciona el amor. Chloe permaneció arrodillada en el suelo, observándome mientras me alejaba, con la espalda cada vez más pequeña. Sus dedos aún sentían el calor de mi muñeca, pero su corazón estaba congelado. Afuera, Isabella y yo nos subimos al coche. Justo cuando me agaché, una hoja de sicómoro cayó sobre la ventana. Chloe recordó de repente algo de hace años, cuando yo era solo un niño problemático. Le había metido un sándwich en su escritorio, y cuando me pilló, me puse rojo como un tomate y tartamudeé, no es que me importes. Solo necesito a alguien con quien pelear, y no puedes hacerlo si te mueres de hambre. Ojalá el tiempo pudiera volver atrás, si hubiera comprendido antes su propio corazón. Pero no hay si tan solo en este mundo. El coche negro arrancó de la acera y desapareció en la noche. En una lluviosa noche de otoño, Liam Carter estaba acurrucado en la cama de un motel barato. El brillo de la pantalla de su teléfono iluminaba su rostro demacrado mientras las noticias aparecían una tras otra. Carter Enterprises se declara oficialmente en quiebra, con una deuda de miles de millones. El director ejecutivo de Carter Enterprises, arrestado por fraude, enfrenta un mínimo de 10 años. Liam lanzó su teléfono contra la pared, el sonido de cristales rotos resonó en la silenciosa habitación. Se abrazó las rodillas y sollozó, su costoso pijama de seda estaba hecho un desastre de arrugas. El reloj de $1 millón que una vez adornaba su muñeca había desaparecido hacía tiempo. 3 meses atrás, había sido heredero de una fortuna. Ahora, apenas podía permitirse esta lúgubre habitación de motel. A la mañana siguiente, Liam se paró frente al espejo, intentando disimular con cuidado su expresión demacrada. Iba a ver a Chloe, la mujer que una vez lo adoró, que gastó una fortuna en él. Si tan solo lograra que sintiera lástima por él, podría cambiar las cosas. Se puso el único traje decente que le quedaba y se dirigió a la sede de Davis Corporation. El guardia de seguridad de la recepción lo reconoció y le bloqueó el paso de inmediato. Señor Carter, la señora Davis ha dado instrucciones explícitas de no recibirlo. Liam forzó una sonrisa. Dile que tengo información importante. Se trata de Ethan. El guardia dudó un momento y luego contestó el teléfono. 5 minutos después, escoltaron a Liam a la oficina del último piso. Chloe estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Ella no se giró cuando él entró. Chloe, empezó Liam, con los ojos ya llenos de lágrimas. Su voz se quebró. Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Se tambaleó hacia ella, intentando agarrarla del brazo, pero ella se apartó. Dijiste que tenías información sobre Ethan. ¿Qué es? Su voz era como el hielo. Liam se desplomó en el suelo, mirándola con lágrimas corriendo por su rostro. Nada de esto fue mi culpa. Me obligaron a hacerlo. Chloe, tienes que creerme. Solo te he amado a ti. Chloe finalmente se giró para mirarlo, mirándolo desde toda su altura. Su mirada le provocó un escalofrío. No había rastro del antiguo cariño en sus ojos, solo un asco frío y duro. Liam, dijo con una risita sin humor. ¿Tienes idea de lo patético que te ves ahora mismo? ¿Es repugnante? No, no es así, dijo, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Es Ethan. Debe haber estado difundiendo mentiras sobre mí. Chloe, ¿no recuerdas lo que comimos? Cállate. La mano de Chloe se estiró y le agarró la barbilla con un agarre doloroso. Ni se te ocurra decir su nombre. Sacó un montón de fotos del cajón de su escritorio y se las arrojó a la cara. Las fotos se esparcieron por el suelo,
Todas aparecían en posiciones comprometedoras con varias mujeres, saliendo con ellas durante varios años. ¿Te obligaron a hacer esto también? La mirada de puro odio de Chloe lo hizo temblar. Después de esa noche, Liam tocó fondo. Sin otra opción, se encontró en un club clandestino de mala muerte. La gerente, una mujer de ojos cansados, lo miró de arriba abajo. ¿Alguna vez has hecho este tipo de trabajo? Liam se aferró a la tela de su camisa, clavándose las uñas en las palmas. No, pero aprendo rápido. El gerente se burló y le lanzó un atuendo revelador. Ponte esto. Te ves bien esta noche. Con manos temblorosas, Liam tomó la ropa y entró al probador. Se miró en el espejo, su rostro pálido y demacrado, y las ojeras. Toda su belleza refinada había desaparecido. A las 3 de la mañana, en una sala privada del club llena de humo, Liam era manoseado por una mujer corpulenta de mediana edad. Su aliento a alcohol le calentaba la nuca. He oído que eras un niño rico, dijo la mujer con una sonrisa grasienta. Dime, ¿cuál es tu precio? Liam reprimió las náuseas y forzó una sonrisa. Es usted demasiado amable, señora Warren. La expresión de la mujer se agrió de repente y le dio una fuerte bofetada. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado y sintió el sabor de la sangre. En las sombras, donde nadie podía verlo, su expresión se transformó en una máscara de puro odio. Si Chloe no hubiera sido tan despiadada, él no estaría allí. Mientras tanto, en la sala de juntas de la corporación Davis, el silencio era ensordecedor. Los accionistas permanecieron sentados con rostros sombríos. Los informes que tenían en las manos se arrugaron hasta convertirse en bolas apretadas. Señora Davis, los informes trimestrales muestran una pérdida neta de 3.700 millones de dólares. Si esto sigue así, que quiebre, dijo Chloe, reclinándose en su silla y mirando al techo. Su voz sonó distante, como si hablara de otra empresa. La sala de juntas se sumió en el caos. ¿Estás loca? Este fue el trabajo de toda la vida de tu abuelo. Chloe, ¿de verdad vas a destruir toda esta empresa por un hombre? Chloe se puso de pie lentamente. Su costoso vestido le caía sobre la figura y parecía una sombra de lo que era. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. Tras ella, oyó una taza romperse contra el suelo y gritos furiosos. Pero para ella, todo era solo ruido. Su mundo ya se había quedado en silencio. Esa noche, Chloe condujo sola hacia el río. Con las ventanillas bajadas, el viento frío le azotaba el pelo. En el asiento del copiloto, a su lado, había un sobremanila lleno de recortes de todos mis trabajos recientes. Desde la Semana de la Moda de Nueva York hasta el lanzamiento de Aura Jewelry, los había recopilado todos. Con un dedo tembloroso, trazó mi rostro en las fotos. En cada una, sonreía, feliz. Estaba bien sin ella. Chloe sacó su teléfono y abrió mi página de Instagram. La publicación más reciente es de hace 3 días. La nueva colección, Rebirth, se lanzará pronto. Gracias a todos los que me han apoyado. La foto era de Isabella y yo, de pie junto a East River, con las manos entrelazadas. A Chloe se le nubló la vista. Pisó el acelerador lentamente, mientras la aguja del velocímetro subía cada vez más. La luz de la luna brillaba en la superficie del río, como las cuentas de su vestido de novia. Ethan, susurró, soltando el volante. Si hay otra vida, el coche salió disparado como una flecha, atravesando la barandilla y precipitándose al río helado. Interrumpimos este programa con noticias de última hora. Esta mañana temprano, un sedán negro se hundió en el río Hudson. Continúan las labores de recuperación. El vehículo está registrado a nombre de Chloe Davis, directora ejecutiva de Davis Corporation. En un sótano al otro lado de la ciudad, Liam miraba las noticias en su teléfono y soltó una carcajada desenfrenada. Está muerta. Está muerta de verdad. Se rió con tanta fuerza que las lágrimas le corrieron por la cara, manchando su pesado maquillaje. Sobre la mesa yacía un cuchillo que nunca había tenido la oportunidad de usar. No había podido matarla él mismo, pero no importaba. Ahora estaba en el infierno y eso era suficiente. Liam agarró una botella y dio un largo trago, luego se atragantó y empezó a toser con fuerza.
El detective Miller miró fijamente el informe de la autopsia con el ceño fruncido. El corte en la línea de freno está limpio. Fue cortado intencionalmente, dijo el médico forense, señalando una foto. Esto no fue un accidente. Fue un asesinato. Las imágenes de seguridad identificaron rápidamente a un sospechoso. 3 días antes del accidente, habían visto a Liam en el estacionamiento del edificio de Chloe. Llevaba una gorra de béisbol y una bolsa de herramientas, y había pasado un buen rato merodeando cerca de su coche. Cuando la policía irrumpió en el lúgubre sótano, Liam se reía como un loco con las noticias financieras de la televisión. La pantalla informaba sobre la liquidación final de los activos de la corporación Davis. «Llegas justo a tiempo», dijo, agitando unas tijeras con furia. «Mira, estoy recortando las fotos de la boda de Ethan». La cama estaba llena de recortes de revistas donde aparecía yo. Cada uno apuñalado y cortado en pedazos. En la sala, Liam vestía un mono naranja, con restos de líquido de frenos aún visibles bajo las uñas. «La iba a matar yo mismo», dijo con una sonrisa pequeña y escalofriante. «Es una pena que muriera tan pronto». Cuando el juez leyó el veredicto, la galería de la sala estaba vacía. Los parientes que antes acudían en masa a la familia Davis, los amigos de la alta sociedad que antes rodeaban a Liam, se habían ido. Cayó el mazo, y Liam se abalanzó de repente contra la barandilla. «¿Dónde está Ethan? Dile que venga aquí y se ría de mí». La única respuesta fue el frío clic de las esposas. Los refrigeradores de la morgue de la ciudad zumbaban. Un empleado llamó a la finca de la familia Davis por tercera vez. Finalmente, un primo lejano respondió: «Haz lo que quieras con el cuerpo. Para esta familia, ella no existe». La notificación fue enviada a mi dirección en Nueva York, pero Isabella la devolvió sin abrir. El último día, bajo una ligera llovizna, un interno de la funeraria empujaba una camilla por un pasillo largo y estéril. Una muñeca pálida era visible bajo la sábana blanca. «Es una pena», le dijo el becario al operador del crematorio. Oí que era alguien muy importante. El operador pulsó un botón. «No importa quién seas. Al final, todos se convierten en cenizas». En un cementerio natural en las colinas a las afueras de la ciudad, una trabajadora mezcló sus cenizas con semillas de flores silvestres y las esparció al viento. 3 meses después, llegó la Semana de la Moda de Nueva York. Mi nueva colección, Phoenix, fue el broche de oro del desfile. Las modelos lucieron vestidos color fuego, y en el dobladillo de cada uno, un fénix bordado en hilo dorado parecía listo para alzar el vuelo. Al final del espectáculo, todo el público me dio una ovación de pie. Entre bastidores, Isabella me prendió un broche en la solapa. Era la mitad del ala de una mariposa dorada. «Tengo la otra mitad», susurró. «Juntos, forman un todo». Los sicomoros a lo largo del East River estaban echando nuevas hojas verdes. La luz del sol se filtraba entre las ramas, moteando el pavimento. Estaba de pie en la terraza de mi estudio, con una taza de té en la mano y contemplando el río resplandeciente. Oí pasos familiares detrás de mí, y un suave chal de cachemira me cubría los hombros. «¿En qué estás pensando?», preguntó Isabella, acercándose a mí. Su voz era tan suave como una brisa primaveral. «Estaba pensando en la primera vez que nos conocimos», dije. «Me preguntaste sobre la inspiración para ese vestido rojo». Isabella arqueó una ceja. «¿Metamorfosis?» «Sí», dije, mirando a lo lejos la silueta del puente de Brooklyn. En retrospectiva, creo que quizá ya lo sabías. Antes de que pudiera terminar mi pensamiento, Isabella sacó una pequeña caja de terciopelo. Un anillo de diamantes brillaba en su palma. «Ethan», dijo con la voz un poco ronca. «No soy muy buena con las palabras, pero quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que cada segundo de tu futuro merece estar lleno de amor». El diamante del anillo reflejó la luz, emitiendo destellos brillantes. Entonces me di cuenta de que la verdadera felicidad no se trata de grandes gestos. Se trata de encontrar a la persona adecuada y un amor verdadero. Extendí la mano mientras una lágrima caía sobre el diamante. Sí, nos casamos en Brooklyn Heights. No fue una celebración grandiosa ni extravagante, solo asistieron nuestros amigos y familiares más cercanos. Llevé un traje que diseñé yo mismo,
con mariposas doradas bordadas en las solapas que parecían revolotear bajo la luz del sol. Isabella estaba de pie bajo un sicómoro, con una sola hoja verde sobre su hombro. A la hora de intercambiar anillos, le temblaba tanto la mano que casi se me cae la mía. Los invitados rieron con buen humor, pero yo simplemente la abracé y la besé. No te pongas nerviosa, susurré con un guiño. Tenemos el resto de nuestras vidas para que te acostumbres a esto. Una sola hoja de sicómoro se deslizó con la brisa y aterrizó justo en nuestro certificado de matrimonio, como un sello de aprobación del mismísimo destino. Una noche, trabajando hasta tarde en mi estudio, me quedé dormido en mi mesa de dibujo. Al despertar, encontré una manta sobre mis hombros. Isabella estaba sentada frente a mí, leyendo un contrato. Me oyó moverme y levantó la vista, sonriéndome tras sus gafas. ¿Estás despierto? Vamos a casa. Me froté los ojos y, de repente, agarré un lápiz y empecé a dibujar con furia. Un momento después, apareció en la página el diseño de un vestido nuevo, con la mitad de una mariposa dorada bordada con gran maestría en el cuello. Tu regalo de cumpleaños, dije sonriendo mientras le acercaba el boceto. La otra mitad estará en el traje que llevaré mañana al desfile. Isabella me miró un buen rato, luego rodeó la mesa y me abrazó. Señor diseñador, dijo, mirándome. Intentas anunciarle a todo Nueva York que soy tuya. Afuera, se oía el tenue sonido de una música procedente de un barco en el río. La felicidad que sentí en ese momento fue suficiente para lavar todo el dolor de mi pasado.